viendo ahí. Ese es un nuevo bus quemado. Esto en las inmediaciones del Liceo Manuel Barros Borgoño. Ese bus, que se suma a otros buses que ya se han estado siniestrando, ¿no es cierto? ¿Cuántos van en el internado en nacional. estos 2 meses de gobierno? Van como Barros Arana, ¿verdad? O sea, y aquí, claramente, hay que poner las alertas porque lo decía precisamente el internado Barros Arana, lo decía su rector. ¿Se acuerdan ustedes que el rector, que además había sido objeto de amenazas, él hablaba de, primero decía, ojo con esto porque hay personas que son externas muchas veces, él no descarta que hubiera personas internas, digamos, alumnos del establecimiento, pero ponían atención en adultos que ocupaban también a estos jóvenes, que participaban de estos actos violentos, ¿no? Como usted está pudiendo apreciar. El presidente Gabriel Boric se refirió a este tema, pasemos a comentar, o sea, a revisar y comentar. Escuchar a todos, no solamente en tu calidad de presidente de la República, te quiero agradecer. Vamos a estar ya con ese video porque ese es otro momento también lo vamos a pasar a revisar, que fue ayer una situación que se produjo a nivel ciudadano, pero el presidente Gabriel Boric en un punto de prensa se refiere a este hecho. ¿Y qué es lo que dice? Ahí lo vamos a ver. La violencia no es el camino. Quien crea que a través de la violencia puede lograr avanzar en sus reivindicaciones está equivocado y le hace un daño a su causa. En particular, en los casos que menciona, le hacen un tremendo daño a sus liceos y a sus comunidades. Porque nosotros desde nuestro gobierno tenemos las puertas abiertas del Ministerio de Educación para abordar los conflictos que hemos heredado. Yo he escuchado parte de las demandas de los estudiantes. De hecho, a los estudiantes ya los recibió la subsecretaria de Educación Superior y el ministro tiene sus puertas abiertas para poder dialogar con ellos. En materia... Dos puntos aquí de la declaración del presidente. El primero es: la violencia no es el camino. No, espérame, y dijo algo más. Los estudiantes que quieran quemar buses o usar la violencia deberán responder ante la ley. Bien, 2 elementos comunicacionales potentes de esta declaración del presidente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no solamente está asociado a esta idea de la quema del bus, porque si tú después adelante pudiese ocurrir un evento de violencia, tienes que aplicar la misma frase. La misma frase. Él la está utilizando, dice, la violencia no es el camino y hay que desagregarla bien. Entonces, cualquier otro hecho de violencia va a tener el mismo paraguas comunicacional y político del presidente. Ese es el punto. Menciona además el presidente lo siguiente: que las autoridades están abiertas, la subsecretaria de Educación, el ministro de Educación, por lo cual, dice, los cauces institucionales para encauzar tipo de demandas están abiertos, se pueden tocar las puertas y se pueden abrir las reuniones. Entonces, es eso, basta eso. Es lo suficientemente potente para desarticular hechos de violencia. Uno diría, bueno, si la carretera, la autopista del diálogo funciona, deberían entonces todos los elementos de queja plantearse allí y no expresarse de esta manera violenta como es la quema de buses. Es que hay otro punto, porque resulta que recordemos que las tomas de los colegios, de los liceos y todo, viene hace muchos años. Sí. Y fue avalada en algunas ocasiones por algunos sectores y por algunas personas. Avalada, que era la única forma de conseguir finalmente soluciones concretas, reales y concretas. Y ante eso, obviamente que se fue aumentando esta... ¿Se acuerdan? Fue durante la Carla Tafal, se debe acordar, debe haber sido antes del estallido, el Instituto Nacional. Me acuerdo que estábamos trabajando acá, en este mismo canal, en este mismo horario, y resulta que era todos los días tomas, peleas y protestas. Los overoles blancos, los overoles molotovs blancos y todo. desde el ¿Eso techo. qué año fue, Carlita? No, primeros 2 años del gobierno de Sebastián Piñera. Y era 2 una años cuestión de finales todos los Felipe días. Alessandri como alcalde. Estaba Alessandri como alcalde y no hubo tampoco respuesta. Estaba Marcela Cubillos de ministra de Educación, ¿se acuerdan o no? Marcela Cubillos de ministra de Educación. Y no hubo, Con la y ley no- de aula segura, y estaba también Carla Rubilar de intendenta. De intendenta. Y era imposible de sostener. Ya, y uno dice, pero es que era el gobierno de Piñera. No, pues porque resulta que en el gobierno de Bachelet ocurrió exactamente lo mismo. Está Y cuando empezando estaba Toá, fue octubre de 2019, antes del estallido. Gracias, Carlita, por ese dato. Pero ¿se acuerdan cuando Carolina Toá, quien criticaba el actuar de Salaquet en ese entonces, ¿se acuerdan o no? ¿Me van encachando la historia? Tema en Claro. la comuna de Santiago. Y resulta que fue precisamente Carolina Toá quien criticaba cómo Salaquet actuaba frente a las tomas. Y cuando ella llegó finalmente a la alcaldía, tampoco lo pudo subsanar. No, de hecho ella, yo me acuerdo bien porque lo reporté en esa época, ella generó un protocolo
para que las tomas fueran democráticas. Tal cual. Y si se votaban, la Se toma votaba. era legítima y se Sí. hacía un periodo de tiempo, qué sé yo. Sí. Y a los 2 días del protocolo, el Liceo de Aplicaciones apareció, me acuerdo, pero destruido completo Sí. por dentro y se acusaba también a adultos que se metían a las tomas. Este es un tema complejo, Sin duda. porque alguien podría decirte, bueno, es que si no hay revueltas, nada cambia. Así se ¿no? justificó el estallido social. Bueno, pero es que esto tiene matices, no es blanco y negro. Otros te pueden decir, a lo largo de la historia de Chile también, los principales cambios sociales se han dado también por manifestaciones públicas, marchas, manifestaciones, tomas, etc. Ahora, a mí me parece, porque aquí cada uno puede tener su opinión, pero una toma no es lo mismo que quemar un bus. No, Totalmente. Quemar un claro bus, que no. a mí me tocó Totalmente. una vez presenciar en una marcha cómo algunos encapuchados quemaban un bus y se queman, es muy rápido, como, Sí. pero lo Además que le echan terrible, acelerante. pero lo terrible es que se suben y bajan a la Sin gente. duda, no, sí, es muy- y las muy personas que están violento. arriba se asustan, Además pues, evidentemente. además que puedo agregar algo, Francesco, que me parece súper importante. Cuando tú ves este tipo de acciones, tú te preguntas cuál es la motivación, ¿no? Si es que hay una motivación política o hay... Yo entiendo que no hay justificación alguna para este No, tipo de claro. actos, pero estoy Esa es la tratando de base. imaginar en la cabeza de quienes participan de estos actos. ¿Cuál es el sentido de quemar una micro? ¿Cuál es el propósito? Y yo creo que también, como tú, nada es blanco y negro y hay que saber diferenciar. Efectivamente, las tomas vienen de hace mucho tiempo, pero una cosa es una toma, que podemos discutir sí. hasta dónde puede ser legítima o no una toma, y otra es hacer este tipo de actos, o como también pasaba un poco antes del estallido, casos por ejemplo, de profesores que me acuerdo perfecto en uno de los liceos, no recuerdo el nombre del liceo, así que no lo voy a decir porque no me acuerdo, pero el caso me acuerdo perfecto de un profesor que fue rociado con benzina. Sí, Sí, pues. O fue una inspectora. El asunto es que así, rociado con benzina. Sí. Entonces, cuando llegamos a esos límites, ahí algo está pasando, sin duda, Y ¿no? por lo demás que las tomas, a mí me da la impresión, sobre todo en el Instituto Nacional, Claro. que no son tomas más, por decirlo de alguna forma, muy populares dentro del propio estudiantado también. Claro. Son un grupo reducido de personas que inicia, es lo que yo he visto al menos esta semana en el Instituto Nacional, inicia manifestaciones que yo no las llamaría ya más manifestaciones, porque tratan de tomarse un poco la Alameda, empieza el enfrentamiento con Carabineros, y ¿sabes qué pasa? Inmediatamente se tienen que suspender las clases. Entonces yo no creo, si le preguntas a los 2.000 estudiantes que están en ese horario en el Instituto Nacional, No. que hayan sabido primero Sí, de la no. manifestación, Claro. en fin. Entonces, Me yo creo acuerdo- que espérate. ahí está el problema. Exacto, te doy al tiro la palabra, Libardo, solo porque me están justamente recordando nuestra editora Carla Tafal. 17 de octubre de 2018, 18. inspectora del Instituto Nacional, rociada con benzina. Entonces, todo esto era en un marco, ¿no es cierto?, del plan Aula Segura. Uno podrá decir, mira, los gobiernos se equivocaron de forma, tanto los gobiernos comunales, es decir, las alcaldías, o el gobierno central. el sostenedor. Estamos de acuerdo, o el sostenedor en el caso puntual, pero lo que sí, claro, las alcaldías para los liceos públicos son los sostenedores, efectivamente. Hasta ahora, por lo menos. Está cambiando eso, pero, sí, está cambiando. pero lo que voy es que, en definitiva, acá la misma alcaldesa Iracy Hasler, ¿no es cierto?, la actual alcaldesa de Santiago, sabe que tiene un problema. Si este es un problema que ha sido muy difícil de solucionar, porque son grupos muy chicos, muy minoritarios, Muy chicos. que tienen agendas ¿A quiénes muy- representan? Claro, y hay mucha mezcla ahí de cosas. No es tan fácil como decir son manejados por... Mira, hay que tener cuidado con eso, porque Sí. aquí lo que se necesita, ojo, es inteligencia. Inteligencia para poder entender, pero no solo inteligencia, porque quiero volver a las palabras del rector del INBA, del Internado Nacional Barros Arana, cuando él decía, aquí también hay pasto fértil porque hay jóvenes que viven vidas tan complejas en sus casas, son situaciones tan difíciles. Ellos se enfrentan a la violencia permanentemente en sus lugares donde habitan, tienen disfunciones muy fuertes en la familia. Entonces, pasto fértil para ser tomado por estos grupos y ser, ¿no es cierto?, de alguna manera seducidos para actuar con esta violencia. Entonces, Claro. este es un fenómeno... De que la violencia es el hay camino para los cambios. Exactamente, y que entonces, si tú no actúas de manera violenta, no consigues tus resultados. Claro. Por eso digo que cuidado, porque es tan complejo el tema que si no lo abordamos con esa complejidad, Y no para va a el- ser, pero no va a ser resuelto. Para el presidente, perdón, Leonardo, para el presidente lo complejo es justamente también lo que decían en este punto de prensa, que por lo demás lo hace al lado, ojo con el detalle, de Josep Borrell, quien es el encargado, Libardo, el embajador, comillas, Sí. de la Unión Unión Europea Europea. para los asuntos de seguridad. Imagínate. Entre otros. Entonces hay algo muy simbólico de haber respondido a este tipo de preguntas junto a él, debido a las relaciones evidentemente y a la imagen de Chile afuera. Pero dicho eso, lo que quería decir es que para el presidente también se le complica un poco, pero está bien que tenga una postura, porque él viene, y así lo reconoce, ¿no?,
de la movilización estudiantil. Claro. Aunque dice que desde siempre, desde el inicio hasta esta fecha, nunca ha estado por la violencia. Pero claro, algunos le van a salir a reclamar, bueno, pero tú fuiste manifestante también, ¿qué pasa? Pero si lo escuchamos el otro día en vivo y en directo, uno de los camioneros cuando decía, pero si este gobierno nos enseñó a movilizarnos, nos enseñó a manifestarnos, lo estábamos escuchando. Sí, Entonces, lo que ocurre, sí, Ángeles, es bueno ir a un punto focal que a veces uno le quiere colocar matices y yo creo que es sin matices. La violencia no hay que matizarla, discúlpenme, pero no la podemos matizar por lo siguiente. Los métodos de violencia, cualquiera que ellos sean, por su naturaleza de ser violentos, atentan contra la convivencia. De todas maneras. De todas maneras. Entonces, los reclamos, ¿qué tipo de reclamos se hace? ¿De qué manera se hacen los reclamos? ¿De qué manera? Pero de ahí a hechos violentos, esto es inexplicable. Yo creo que Josep Borrell, como lo estaba indicando muy bien Francesco, que viene, este caballero que está al lado del presidente Boric, él viene de manejar, está enfrentando una situación complejísima. Él está en el corazón de la pelea entre los rusos y los ucranianos allá. Claro. Entonces viene y está escuchando atentamente al presidente respecto a una situación nuestra. Pero aquí hay que hacer una distinción de lo siguiente. Es, mientras caen misiles, cohetería, artillería y todo en Europa y viene y aquí y se encuentra en donde en un punto de prensa que comparte con el presidente Boric se tiene que ocupar de la violencia en Chile. Pero no hay matices. La violencia, por su definición, es la que más atenta contra la convivencia. Claro. Y si uno no aísla la violencia, que ese es el problema que tienen las autoridades, porque a uno le dice, mire, la violencia a unos le gusta, a unos no le puede gustar, pero ¿sabe qué? Si es de este sector político podríamos hacernos los que miramos para el techo, pero si es del otro, exacerbémoslas. No, al final se dan cuenta que cualquier sector político, cualquier que está gestionando una municipalidad, una gobernación o la presidencia de una nación, al final esa violencia también le cambia la agenda, le modifica la agenda, lo pone a hablar de eso. Imagínate Borrell, después le va a preguntar, oiga, presidente, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Claro. Le están cayendo cohetes porque yo vengo de donde sí caen cohetes, que es en Ucrania. No son cohetes que están cayendo, es que me quemaron una micro. Entonces Borrell dirá, ¿una micro? Bueno, de esas cosas no podemos hacer que sean del cotidiano y del paisaje, en donde la violencia es la gran protagonista. ¿Por qué? Tal cual. El presidente lo dice. El que tenga un reclamo, encáucelo. Ahí está el subsecretario de Educación, ahí está el ministro de Educación, están las autoridades. Pero la ciudadanía, cuando ve estas imágenes, dice esto. Sí, nosotros vamos a explicar, son un grupito pequeño, un grupúsculo, tal. Bueno, y el Estado tiene que hacerse cargo de combatir y aislar a esos grupúsculos porque no pueden marcar la agenda de un país. Eso. 100% de acuerdo con el muro que tú haces frente al tema, la violencia. La violencia no. Sí. Pero a mí me preocupa lo que decías tú, Ángela. Si tiene este gobierno, en conjunto con las policías, la capacidad para desarticular esos grupos o anticiparse a los hechos, porque al parecer, y esto no es culpa de este gobierno en particular, pero le toca hacer la pega, ¿no? No tenemos esa capacidad. No. Hemos visto, ¿cuántos alcaldes nombramos en la comuna de Santiago? Lo nombramos todos. Salaquet. Hasta Salaquet. Estamos hablando hace 10 años atrás, más. Pero imagínate cuántos gobiernos han pasado también. ¿Cómo? ¿Cuántos gobiernos han pasado también? Es que ahí está el tema de la intendentes, delegados. No, pero espérate, pero un momento, pongamos paño frío. Porque una de las justificaciones frente a la violencia es que son demandas legítimas las que ellos, o petitorios, ¿no? Lo que ellos plantean, indistintamente cuál sea el sector, sino que tenemos un petitorio de 5 puntos, 10 puntos o 20 puntos, pero resulta que empezó más suave y esto se ha ido incrementando y la respuesta siempre es precisamente de que como no se resuelve con diálogo o no tienen la respuesta que ellos esperan con diálogo, se va incrementando esta violencia y esto se ha ido acrecentando durante los últimos años. Entonces la pregunta es, ¿efectivamente si no se pone el hincapié en la delincuencia, en los actos delictivos, ¿no? Porque eso es delincuencia, los actos delictivos, ¿no se soluciona o no se subsana los petitorios? ¿Me entienden o no? Sí. Porque si no vamos a seguir... De hecho, me acordé de un detalle. En ese protocolo que había creado Carolina Toá, por ejemplo, si la toma no tenía petitorio, no era válida. No era válida. Y pasa muchas veces que no se saben los petitorios o no están listos previo a la toma. Porque muchos de estos liceos cuando se toman se hacen con un petitorio al rector o rectora, se les dice, mira, en tanto tiempo nos vamos, porque no hay soluciones, los baños, las salas, no sé. La comida. Pero otras veces no, otras veces se toma, y yo insisto con esto, que está pasando ahora último. Me da la impresión que en liceos como el Instituto Nacional, en fin, es un grupo, lo decíamos recién, pero es un grupo que pasa por encima
de lo que realmente quieren muchos de los estudiantes, que es ir a su colegio, estudiar, cumplir el horario, porque cuando pasan estas cosas se tienen que suspender las clases. Bueno, ¿qué pasa con la calidad después? Exactamente. Hay vamos a ir a unas imágenes que quería hacer recordar a propósito de lo que estamos conversando, que ocurrieron hace algunas semanas, pero vamos a ver también la declaración que hizo el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Diego Jaque. Escuchemos. A ver. El día de ayer, la verdad es que unas tristes imágenes las que nos dejó la jornada del día de ayer. Y bueno, en el fondo nosotros, y yo creo que acá hablo por casi todos los estudiantes del liceo, no queremos volver al espiral y a las postales que nos dejó el año 2019. Que en el fondo cuando estuvimos en el ojo del huracán por el tema de los encapuchados, por el tema de las molotov, pero dentro del estudiantado hay rabia, dentro del estudiantado hay inconformidad respecto a las medidas que han tomado las autoridades. Y es por eso mismo que se decide hacer este tipo de manifestaciones, ¿okay? El día de ayer, posterior a una asamblea, aproximadamente a las 9:30 del día, se sale a manifestar al exterior del establecimiento. Llega un contingente tremendo de carabineros a los minutos, habrán sido 5 o 10 minutos. Y claro, las imágenes que se pudieron ver son bastante claras. Tuvimos carabineros golpeando niños de 15 y 16 años en el fondo, de manera totalmente injustificada, compañeros que ya estaban dentro del liceo, que no había ninguna manera de detenerlo, o sea, el Lumazo iba por golpearlo meramente. Y por supuesto hubieron detenciones de compañeros que ya estaban dentro del liceo, compañeros golpeados que estaban ya en el suelo. Gas pimienta hacia adentro injustificadamente, un caos total. A ver, me gustaría que hagamos una recapitulación, Francesco. Ya. ¿Cuáles son las razones de esta movilización? Buena pregunta. Porque yo no la entendí muy bien. O sea, No, por eso te pregunto. hay una que tiene que ver con una cuestión más general de nivel educativo y otras que tienen que ver propiamente tal con financiamiento, infraestructura, del propio liceo, del tema Junaep, del tema transporte, pero en particular también está el tema de la calidad de la educación. O sea, hay muchas cosas. A mí lo que me llama la atención de lo que dice acá el presidente del centro de alumnos, Diego Jaque, ¿no? Sí. Bueno, él justifica la manifestación y dice que se hizo una asamblea, lo explica, y salen los estudiantes a manifestarse. Dos cosas. Uno, bueno, esa manifestación, insisto, no sé si representa realmente al estudiantado, no sé si se vota, cómo será el sistema, lo podemos reportear, pero evidentemente cuando estos alumnos salen y empiezan a manifestarse, se acaba la posibilidad, creo yo, de hacer clase. Ahora, ellos pueden considerarlo legítimo. El tema es que también cuando dice llegan carabineros a los 5 minutos, pero ¿cómo son las características de esta manifestación? Pues yo insisto, si tú paras el tránsito en la columna vertebral que es la Alameda, tiene que actuar carabineros, pero no porque quiera o no quiera, sino porque tiene que hacer cumplir la ley. Entonces, es como el reclamo, aquí hay mucho doble estándar, el reclamo contra los camioneros, que tenían detenidas las rutas. ¿Y qué se decía? Bueno, es que estos camioneros tienen un interés particular, no están pensando en el país y están incumpliendo la ley. Todo el rigor de la ley contra los camioneros porque están deteniendo la ruta. Bueno, es que esto es lo mismo, básicamente. Sí. Detienen el tránsito de la Alameda, si es que lo detienen, tiene que actuar Carabineros. Si es una manifestación que se da en un sector particular de la vereda, es distinto. Entonces, ojo que todos estos matices hacen que la historia sea tremendamente compleja. Ya, vamos a revisar entonces ahora las imágenes de lo que ocurrió. ¿Se acuerdan ustedes el 29 de marzo, Día del Joven Combatiente? Y esto es lo que pasa en un edificio de la capital. ¿Qué es lo que ocurrió? Había una manifestación, un hombre sale desde ese edificio y hace una especie de increpación. Algunos dicen que salió desnudo. Bueno, la razón que haya sido, el hecho es que una turba entra al edificio y llegan hasta el departamento, que lo botan la puerta, botan todo, recordemos cómo fue, golpean al dueño de casa, violentan a los vecinos, y este fue un hecho tremendamente comentado, porque uno se pregunta, a ver, pero ¿cómo niños, jóvenes que están estudiando van a estar participando de estos actos? Luego, esta es la imagen, ¿no? Lanzan los muebles de la persona que los había increpado desde su departamento a la calle, o sea, desde el balcón hacia abajo. No solo lo que significa el acto mismo, la violencia de entrar a una propiedad privada, porque es un delito, sino que además, imagínense ustedes que uno de esos muebles le hubiese caído a un transeúnte, y además esta es la casa particular de una persona,
recordemos ahí las señoras que viven, había muchas personas, adultos mayores, que estaban impactadísimos del nivel de violencia con que se había actuado. Y este es un fenómeno que, claro, se va agudizando, genera mucha incertidumbre, y queremos sumar a esta conversación, a propósito de las quemas de micros y la advertencia que hizo ayer el presidente, el presidente Gabriel Boric, queremos sumar a esta conversación a los diputados. Raúl Soto, ¿cómo está, diputado? Hola, muy buenos diputado. días. Y Andrés Longton, gracias, diputado, por estar con nosotros. Y así, yo sé que se rieron porque estuve a punto de decir presidente Sebastián. Claro, si no, el presidente Sebastián Piñera. Está bien, pero es que ya sí, hace poco el presidente Sebastián Piñera. Sí. Vamos a estar hablando del sueldo mínimo, de los alcances que tiene la propuesta del gobierno, el apoyo a las pymes también. Pero hay un punto que no soslayemos. ¿Pueden existir aún legítimos reclamos? Por supuesto. Sí, lo que se planteó el 19 de octubre es temas como la salud, temas como la educación. Cuando yo le escuchaba a Francesco describir los puntos, digo, bueno, desde el 18 de octubre del 2019, el Estado chileno, los partidos políticos de gobierno de oposición tenían los insumos para hacer la gran reforma de educación. ¿Dónde está? ¿Dónde está la reforma de la salud? Tenemos una nueva constitución, vamos a tener una nueva constitución, no sé si la tenemos o no, pero los temas gordos del país no se están debatiendo en la forma y la profundidad que se tienen que debatir. Entonces, cuando estos chicos dicen, mire, es que no tenemos la infraestructura. Bueno, cuando hablamos de una reforma de la educación, tenemos que hablar de dos cosas esenciales. ¿Qué queremos enseñar? ¿Para qué queremos enseñar? Y dos, ¿dónde la hacemos? Y ahí ese reclamo uno lo entiende, pero también saberlo encauzar. Y yo creo que lo que no hemos hecho es encauzarlo adecuadamente, porque estamos normalizando la violencia como método de reclamo. Y ese es el error para toda la clase política de cualquier sector, creer que la violencia hay que ejercerlo con respecto a ella. Sí. Bueno, el 26 de abril fue Iracy Hasler, la alcaldesa de Santiago, quien precisamente a través de su cuenta de Twitter y también después de esta reunión, ¿no?, que tuvo con el alumnado, el Instituto Nacional, y nos imaginamos que va a ser con los otros colegios también emblemáticos que están en su comuna y que se han visto hechos de violencia como esta, dice: estamos aquí porque asumimos el impostergable desafío de recomponer y fortalecer la educación pública de Santiago, lo que solo es posible en el trabajo conjunto con las comunidades educativas. Seguiremos con compromiso, cariño y convicción, escuchando, reflexionando y actuando. Esto fue el 26 de abril, estamos a 28 y resulta que siguen hechos graves como los que hemos visto durante el transcurso de esta mañana, así que vamos a estar atentos a eso. ¿Qué le parecen los diputados que nos acompañan hoy día? Gracias por estar con nosotros, diputado Andrés Longton. ¿Es solo conversación, comprometer una mesa de trabajo, 3.500 millones de pesos, o hay algo más acá? Estamos hablando con respecto a los colegios en términos de educación. La violencia en los colegios. La violencia y todo esto que se ha generado, tema de buses, en fin. Yo creo que primero que todo las señales del gobierno tienen que ser claras respecto al rechazo a la violencia como método de acción política. Y nosotros personalmente yo personalmente he creído que el gobierno ha dado señales equivocadas en este sentido respecto a las acciones que está ejerciendo para combatir la violencia. Y podemos remitirnos al inicio de este gobierno, el poner el indulto a delitos que amnistiaban o indultaban a los presos del estallido social, el hablar de presos políticos en vez de personas condenadas por graves delitos en la Araucanía, el terminar con el estado de excepción en la zona macrozona sur, con todos los delitos, cómo han crecido últimamente más de un 170% los delitos en dicha zona, es decir, que claramente el contingente militar era clave para poder combatir dichas acciones, el retiro de 139 querellas de Ley de Seguridad del Estado, los beneficios carcelarios a quienes quemaron a una pareja de ancianos en su casa, la familia Luxinger-Macay. Es decir, han sido señales equivocadas respecto a cómo se tiene que tratar y combatir el fenómeno delictual en nuestro país. Y finalmente las señales van creando realidades. Si tú tienes un gobierno que es tibio, un gobierno que no utiliza las herramientas que le entrega al Estado, como querellarse por ley de seguridad del Estado cuando corresponde, finalmente da chip libre, y esa inconsistencia que finalmente se plasmó también cuando fueron parlamentarios o cuando fueron oposición respecto a validar o tener un silencio muchas veces cómplice respecto a lo que pasaba, está desencadenando también hoy día que la autoridad no tome esas acciones que nosotros esperamos que tome respecto a tener
ejercer con mayor dureza, con mayor firmeza las acciones que le otorga el Estado para combatir la delincuencia. Sí, diputado Soto, ¿es débil el gobierno frente a la violencia? Bueno, efectivamente, primero un comentario genérico, Mirna. Vivimos una situación de extrema fragilidad social en nuestro país y de mucha polarización. Sí. Y en ese contexto yo creo que es muy relevante que hoy día se dé una señal de autoridad potente por parte del gobierno en términos del mantenimiento del orden y la seguridad pública, que es sin duda la preocupación número uno de la ciudadanía hoy día, y desde esa perspectiva el Estado de Derecho se debe aplicar siempre, para los camioneros cuando cortan las carreteras, para los delincuentes que hacen saqueos en algunas comunas de nuestro país, para quienes manifestándose legítimamente o por causas muy legítimas utilizan medios que no son adecuados y que son violentos y que quebrantan las leyes y el ordenamiento jurídico. En todos esos casos debe aplicarse por igual el Estado de Derecho. Ese es el rol que le corresponde al gobierno a través del Ministerio de... Pero compleja el gobierno esto, porque el diputado Lonton dice que hay un doble estándar aquí, de que básicamente no está la señal clara. Mire, yo creo que hubo un cambio ayer en ese sentido. Primero, cuando la ministra del Interior decide dar un golpe de autoridad y decirle a los camioneros, les damos un ultimátum. O sea, acá no podemos permitir que ningún gremio, por más importante y poderoso que sea, se permita, ¿verdad?, en total impunidad, cortar las carreteras, poniendo en riesgo no solamente el libre tránsito, sino que también la seguridad alimentaria. Y por el otro lado, cuando el presidente Boric, a propósito de las imágenes que estamos viendo, señala también con claridad que el medio para lograr cambios es el diálogo y que la violencia se va a condenar y que se va a perseguir con toda la fuerza de la ley. Eso es lo correcto. Mire, yo comparto pero, diputado, la legítima demanda de la pero resulta que cuando el presidente Sebastián Piñera y su gobierno también indicaron querella, fue que era parlamentario en ese entonces Gabriel Boric criticando esa situación, decía que no era la forma, y todo esto por Twitter porque se manejan a través de las redes sociales. Precisamente por la ley de seguridad del Estado, y fue en ese entonces diputado parlamentario Boric quien decía y criticaba a través de las redes sociales, y lo vimos con Isquiasiche, lo vimos con Camila Vallejo, lo vimos en un montón de situaciones. Entonces hoy día eso no les resta peso finalmente a las declaraciones que hacen. Es como que se dieron vuelta la chaqueta, queda para la gente. Sí, lo entiendo, creo que hay, y eso ha pasado en varios temas, en los retiros, en la ayuda económica. Mire, es distinto ser oposición a ser gobierno, ¿verdad? Es distinto ser parlamentario a ser presidente o ministro, y desde esa perspectiva hay que darle también un beneficio de la duda. Pero por cierto que hoy día, donde el Ejecutivo tiene que cumplir el rol de resguardar el orden público, las señales deben ser claras, y en la misma línea para todos los casos. Aquí no puede haber doble estándar. Y cuando los estudiantes se manifiestan, ¿verdad?, cortando los caminos, quemando micros, como vemos en pantalla, eso debe ser perseguido con toda la fuerza de la ley. Acá lo único permisible en democracia es hacer cambios a través del diálogo, y las puertas estarán abiertas, por tanto, para todos quienes quieran conversar. Mire, las demandas son muy legítimas. Yo comparto que efectivamente, sobre todo en materia de alimentación, la alimentación que están recibiendo los jóvenes, los niños de los colegios es paupérrima, es de condiciones deplorables, y por lo tanto debe haber una revisión respecto de las políticas alimenticias. Se deben revisar las licitaciones y aquellas empresas que no están cumpliendo con el Estado y con nuestros jóvenes, y esa debe ser una actitud proactiva del gobierno y también de los municipios, que son los sostenedores en conjunto, en coordinación, para dar respuesta a esas problemáticas. Pero no podemos tolerar y permitir la violencia y este tipo de actitudes. Yo quisiera, antes sé que van a pasar a otro tema, haciendo una reflexión, que cuando se es oposición no todo vale para acceder al poder, y finalmente vemos que para poder tener una cuota de poder, ocupar cargos como el de la presidencia de la República, muchos creen que es legítimo incluso cualquier vía para efectos de derribar al gobierno de turno, y me parece que eso pasó, por lo menos con este tema, con el gobierno del expresidente Piñera, que era necesario darle por todas las formas para efectos de socavar el gobierno de turno, y me parece que eso finalmente les termina rebotando en la cara cuando son gobierno. Raúl hablaba de que finalmente otra cosa, como han dicho, otra cosa es con guitarra, pero yo quiero no ir tanto más allá. Ellos presentaron un proyecto de ley, muchos que son ministros hoy día o subsecretarios, para derogar la ley de seguridad del Estado. Entonces, finalmente todo eso termina repercutiendo cuando tú eres gobierno y tienes que ejercer las herramientas
que el Estado de Derecho te otorga. Y ahí comparto con Raúl su reflexión. Pero, ¿qué pasa cuando tú estás en el otro lado de la moneda? Tú tienes que ser una oposición firme pero constructiva a la vez. Tienes que colaborar por el bien común, no para tu sector ideológico o partidario. Tienes que colaborar para que al país le vaya bien, no para tratar de sacar al gobierno de turno como sea, por cualquier medio, a pesar de que ello vaya en contra de lo que es lo mejor para el país. Claro, fíjese que ambos diputados, nosotros en la mañana estuvimos con la hija de Sarika Rodri, cuya tienda, ¿no es cierto?, de ropa en Isidora Goyenechea fue asaltada violentamente ayer a balazo. Y claro, la hija, ¿no es cierto?, decía, Nicole Rosenberg, decía, ¿cómo vamos a lograr, porque queremos pasar ese tema, perdonen que me dé la vuelta, pero es que está vinculado, porque ella decía, ¿cómo vamos a lograr pagarle con nosotros como pymes a nuestros trabajadores un sueldo mínimo de 400.000 pesos si no tenemos seguridad social, seguridad en términos de orden público, ¿no es cierto?, que nos permita seguir produciendo, seguir desarrollándonos como país, ¿verdad? Sí. Y ahí hay un temazo, diputados, pero aprovecho el punto solo para decirles que junto con la agenda de seguridad está el tema del costo de la vida. Y esa es la razón también por la cual lo hemos invitado, porque queremos ver cómo desde el Parlamento ustedes van a aprobar las distintas iniciativas. Francesco Garzela. Bueno, queremos hacer un pequeño análisis de quiénes son las personas que reciben este salario mínimo y van a ver el alza y cómo lo van a enfrentar, dónde trabajan, en fin. Tenemos algunas gráficas preparadas para los parlamentarios, para ustedes en la casa, y también vamos a ir a terreno para conocer las opiniones de la gente. Pero miren, 805.000 y un poco más personas en Chile ganan el sueldo mínimo, que hasta ahora es de 350.000 pesos, 470.000 y un poco más hombres, y acá tenemos las 334.000 y un poco más mujeres que reciben el salario mínimo. Vamos a la siguiente, que es bien interesante. ¿Dónde trabajan quienes reciben el salario mínimo? Tenemos al comercio con un 19%, la construcción con un 13%, después viene el área de servicios, todo tipo de servicios 12%, además la manufactura 8% y la agricultura un 8%. El 70% trabaja en minipymes, hemos dado ese dato un montón de veces, 7 de cada 10 salarios mínimos viene de las minipymes. Y las mipymes o minipymes son los emprendedores que a veces tienen un solo trabajador, comillas. Claro. O pueden ser dos, pero y eso va a ser importante, sobre todo cuando postulen. No es postulen, cuando quieran acceder a los beneficios que va a entregar el gobierno con respecto para poder pagar esos salarios mínimos, las pymes, y su relación con el servicio impuesto interno. Es que el 70% es mucho, es mucho. Porque también, para entender, uno de los grandes empleadores del país es el Estado de Chile, están las grandes empresas también, pero 7 de cada 10 salarios mínimos de esos 800.000 que dimos son entregados justamente por esta área. ¿Y para qué alcanzaría el sueldo mínimo? A ver. Esta parte también es muy relevante. Espérenme un segundo porque me perdí con los íconos, pero hoy. Ya, eso era. Servicios sociales, 68.000 pesos, estos son unos promedios. 34.000 pesos, por ejemplo, en el área pan, alimentos, 54.000 pesos. Después viene el transporte, 34.560 pesos. Y para terminar, arriendo, en general, 200.000 pesos. No te queda nada. El total lo tenemos aquí al ladito, ¿no? El total, 356.560 pesos. Y sobrarían solamente 43.440. Con esos datos, uno pero se te hace enfermó el cabro chico y sonaste. Tienes una emergencia. Por eso, o sea, a esto hay que sumarle un montón de cosas. Claro. Por eso te digo, te quedan 40 y tantas lucas para todo lo demás. ¿Quién puede vivir así? Es la pregunta que hemos hecho tantas veces cuando hablamos del costo de la vida, ¿no? Me parece que le preguntemos a Anita María Silva, que se encuentra con una vecina. Anita María. Sí, porque llegó el momento de dar la noticia que yo no quería dar en estos días tan fríos, pero la tengo que dar. Y es que subieron las sopaipillas en 50 pesos, por lo menos acá en la comuna de Quilicura. Ya no están en 250, sino en 300. Y la gente más encima se enoja, me decía Marisol. Sí. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo han recibido los clientes este año? Bueno, de repente los clientes se enojan porque dicen que por qué subo las cosas. Y yo le explico, le digo que el aceite, que la harina, todas las cosas y el sacrificio que hacemos y la gente no entiende. Bueno, para empezar que llegas a las 4 de la mañana cuando el frío sí se siente. Claro, entonces la gente no toma en cuenta eso y yo de repente voy a comprar a La Vega y lo que yo antes iba a comprar ahora no me alcanza. Iba una vez, ahora tengo que ir casi 3 veces. ¿Por qué?
porque las cosas han subido. El aceite está casi a 30.000 pesos. Yo trabajo con aceite especial para freír. Y aceite que no lo reutilizas porque se quema, porque no es sano. No reutilizo, no. Yo no trabajo con ese aceite. Por eso es que tengo mis caseros y me vienen a comprar. Por ejemplo, Marisol. Hay algunos caseros que ni siquiera estrilan de que están caras las sopaipillas, pero otros sí, mayormente sí me alegan. Claro. Y bueno, para poner un ejemplo muy práctico, tú vendes aquí también no solo estas ricas y maravillosas sopaipillas que están calentitas, me muero por comerme una, ya de ahí me como una, pero vendes también, por ejemplo, empanadas con quesito, el queso. ¿Cómo has sentido el alza del precio del queso? Eso igual ha subido mucho porque yo lo compraba más o menos casi a 11.000 y algo. Ahora está casi en 15.000 y tanto. El kilo. Y uno no puede alegarle tampoco a la ellos. pieza. ¿Cuánto? Claro. El kilo, ¿no? El kilo, claro. El kilo de, o sea, a mí no sé cómo se... La pieza. Yo compro un queso entero, me sale 15.000 pesos. La pieza. La pieza, claro. Sí. La pieza de queso. Entonces yo veo que está todo caro igual. Pues a mí me han subido las bebidas. Las energéticas ahora están casi a 20.000 pesos. Entonces, yo no puedo vender a 1.000 pesos. Con vender a 1.000 pesos me voy para atrás. Aunque sean 100 pesos, 200 pesos, es lo que yo gano para mí. Lógico. Y eso casi no es ganancia. No es ganancia para mí. Ahora, hablando de la ganancia, yo le preguntaba, claro, ella no está dentro de estas personas que reciben el salario mínimo porque tiene su propio negocio acá pequeñito. Pero si hablamos de ingresos, Marisol, tú decías, si hablamos de ingresos, hago más o menos cerquita, perdón, de ganancia, ¿te queda más o menos cerquita el sueldo mínimo? Me queda cerquita, sí. ¿Para qué te alcanza? ¿Cómo rindes eso? Igual, como le digo, tengo que estar todos los días trabajando. No se preocupe. El retorno de nuevo para que la escuchen también. Ya, ahí está. Tengo que estar todos los días trabajando para que me pueda alcanzar y por último ir a comprarme un parcito de zapatillas porque no me alcanza, tengo que matarme casi 2 meses. Una prenda de ropa. Y zapatillas cómodas para estar aquí de pie también, porque es parte también de tu herramienta de trabajo. Porque no con todo lo que yo gane voy a pagar también mis enfermedades. Claro. Y por supuesto que te cuesta mucho pagarle a una persona para que te ayude. De hecho, la vecina acá la ayuda, venga para acá. Me cuesta mucho, claro. Y yo igual me siento mal de que ella igual yo tengo que pagarle poco porque aquí más que nada como yo trabajo y voy a invertir mi platita, entonces yo igual no quiero... Claro, así como los dueños de las pymes decían, necesitamos un subsidio porque no podemos dar abasto con este aumento de 50.000 pesos en total, también acá tenemos un aumento, ¿verdad? Con 6.000 pesos que nos va a dar Boris no hacemos nada. ¿Qué vamos a hacer? En esa pregunta vamos a ver si nos las pueden responder los parlamentarios que están allá también con nuestros compañeros. A ver, diputado Raúl Soto, ya que su gobierno, ¿qué le respondemos a la señora Gloria? No, Marisol, perdón. Sí, bueno, primero empatizar con la gente. Yo creo que efectivamente nos ha tocado como país un tiempo difícil, años difíciles, la crisis social primero, después la pandemia. Y hay que tener claro que si bien estamos en una situación distinta de reactivación, de un poco volver a la normalidad, los efectos socioeconómicos de esas crisis, que son 2, siguen causando estragos en la economía familiar, ¿verdad? Y por lo tanto se requiere apoyo. Primero, respecto al salario mínimo, yo creo que es importante destacar, más allá de que todos los años en el Congreso se discute el salario mínimo y siempre es insuficiente, respondiendo a la pregunta, porque efectivamente el costo de la vida va aumentando y siempre hay más necesidades que recursos disponibles, pero también hay que tener la consideración de que el proyecto que se va a proponer mañana y que está en el acuerdo que se sostuvo con los trabajadores a través de la CUT es el más relevante de las últimas décadas en términos numéricos, ¿verdad? 50.000 pesos en 3 meses representa más de un 14% de reajuste en un momento complejo donde 800.000 trabajadores vulnerables reciben este salario mínimo y por lo tanto sí va a ser un aporte significativo. Y más allá del fondo, yo creo que también es relevante la forma, o sea, por primera vez se logra a través de un acuerdo dialogado socialmente con los trabajadores, con los empleadores y que en la medida que nosotros en el trámite legislativo podamos mejorar a través de los canales de comunicación que existan con el gobierno, por cierto que vamos a estar disponibles a llegar a las mejores condiciones posibles para entregar las condiciones más dignas y más el justas problema para en el la que estamos gente. es que este aumento no va a ser realmente un aumento en calidad de vida, simplemente vamos a netear la inflación, diputado. Bueno, efectivamente igual. tenemos un problema grave de inflación. Yo creo que respecto de los dos aspectos adyacentes que hay que hacer el punto, porque si bien valoro
tremendamente el esfuerzo respecto del aumento del salario mínimo, que es más importante que los anteriores, ojo ahí, pero al mismo tiempo respecto del apoyo a las pymes, yo creo que se podría hacer un poquito más y a lo mejor en el Congreso ahí vamos a tener que seguir conversando. Se avanza en la dirección correcta. Las pymes han sido tremendamente golpeadas en esta pandemia. Súper. Y por lo tanto, no por querer ayudar a los trabajadores más vulnerables, que lo queremos hacer, tenemos que dejar de apoyar y hacer quebrar a las pymes, porque claro, pero ¿qué va a hacer peor el remedio de la enfermedad? Si una empresa pequeña, mediana, tiene 20 trabajadores, por ejemplo, ¿verdad? Con este nuevo el salario mínimo va a tener que pagar un salario 21 y por lo tanto tiene que tener el apoyo del Estado para pagar esa diferencia, o si no va a tener que despedir a uno o aumentar la productividad a través de alguna fórmula también. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo valoro el avance, cerca del 50% de este aumento de salario mínimo va a ser cubierto por el Estado, pero hay otra parte importante que va a tener que ser cubierta también por la micro, pequeña y mediana empresa, y yo creo que ahí podemos efectivamente hacer un esfuerzo mayor. Y respecto, y ahí termino, del subsidio a la canasta básica, aquí yo veo deficiencias importantes. Yo creo que hay un error político grave respecto de la implementación o la propuesta que se está haciendo en esta materia. Es totalmente insuficiente. Creo que es indefendible las 6 lucas, o sea, es francamente miserable. Pues. O sea, si eso es lo que está diciendo la gente hoy día, nosotros también tenemos que ser transparentes, ser sinceros, recoger lo que nos está diciendo la gente en mi región de O'Higgins y a lo largo de todo Chile, y decirle al gobierno que hay un error allí porque se debe establecer una política de transferencia mucho más potente, mucho más robusta. Mire, eso se podrá discutir, pero yo creo que hay un problema en la forma, yo creo que lo más óptimo hoy día es avanzar. Que me acuerdo usted con el tema pensiones que levantaba un billete de 10 lucas. Efectivamente, no podría hoy día ser inconsecuente estar defendiendo las 6 lucas. Es indefendible, es un subsidio miserable ante la gran cantidad de necesidades que hay. Si se puede mejorar, bienvenido, pero yo creo que hay que cambiar la forma misma, porque yo creo que debería ser una tarjeta digital, un voucher donde a la gente se le transfieran recursos directamente y que sean ellos los que puedan comprar aquellas cosas de primera necesidad que más necesitan. Le hago preguntar al diputado Lonton, al tiro diputado Lonton, pero es que lo que la señora Norman tengo entendido levantó la mano. ¿Quiere hacer una pregunta, señora Norman? Claro. Venga, pues. En nuestra plata de nosotros también lo sacrificamos. Yo también trabajé en mi tiempo y yo también necesito mi plata. ¿Por qué hay otras personas que se aprovechan de la plata de uno? ¿Pero usted iba a decir algo de la canasta básica? Sí, también de la canasta básica. ¿Qué hacemos con 6.000 pesos una canasta básica? Es una limosna. Es una limosna eso, ¿ah? Sí. O él va a comer con 6.000 pesos, le van a dar una canasta familiar, como él dice. ¿Qué hacemos? ¿Qué necesita usted, digamos, como dueña de casa, como también como microemprendedora? También necesito, necesitamos apoyo con mi amiga, un apoyo que la apoyen, ¿ah? O sea que ahora nos van a dar la espalda, ¿por qué? Si nosotros también... No, po. Es injusto para todos, no tan solo para mí, hay mucha gente. ¿Sí? ¿Cómo está? Le saluda Ángeles desde el estudio, gracias por estar con nosotros. Valoramos demasiado su testimonio y su realidad. Y quisiera preguntarle, ¿ustedes, por ejemplo, les da susto, tienen algo de temor o eventualmente creen que esto no va a pasar? La baja de las ventas, porque a menos plata, donde hoy día todo es más caro y usted dice que tiene que subir los precios, 50 pesos la sopaipilla, las bebidas, las empanaditas y todo. Sí, pues señorita. ¿Cuánto podría bajar, cree usted, sus ventas? Pues si también lo ha bajado. Lo ha bajado la venta. A mí igual me ha bajado mucho la venta porque aquí hay muchas competencias, ¿me entiendes? Venden sopaipilla a 200 pesos. Yo no puedo vender a 200 pesos porque a mí no me regalan las cosas, yo voy a comprar con plata. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer valorizar mi trabajo. Hago valorizar mi trabajo y eso va en la limpieza, eso va en todo. Porque aquí yo no hago nada, yo solo hago en mi casa, en el sentido de que igual me acuesto tarde para poder traer mis cositas limpiecitas el otro día, por eso tengo buenos caseros igual que me vienen a comprar, pero no por eso yo también voy a usar de mis caseros y voy a pedir un precio alto. Yo tengo que pedir lo que corresponde. Pues. Yo gasto igual, pues, ¿me entiendes? Claro, lógico, si no, si la entendemos. Señora Norma, ¿le parece que le preguntemos al diputado Arturo Lonton para que nos ayude con este tema también desde la vereda de la oposición? Perdón. Oigan, hoy día que usted sabe, la mañana a veces cuesta. Me pasa el 90% de la gente. No te preocupes. Sí, pues. Por lo menos. Porque usted sabe. Sí. Andrés Lonton. Mira, yo nada más que primero empatizar con la señora Norma porque el subsidio de 6.000 pesos es indefendible.
Yo comparto lo que dice Raúl, es miserable en relación a las alzas en el costo de la vida, sobre todo a través de la inflación. ¿Cuánto alcanza? 3,5 kilos de pan. Ni siquiera para un par de aceite te estaría alcanzando. Y la verdad es que nos parece contraproducente, contradictorio con lo que este gobierno criticó tan duramente cuando, ¿se acuerdan? El gobierno del expresidente Piñera planteó un IFE de 65.000 pesos, que era absolutamente insuficiente para la época, pero este gobierno fue muy duro. Entonces, ¿qué le decimos a la gente que recibía 65.000 pesos y ahora este gobierno que criticaba tan duramente eso, les quiere dar 6.000 pesos al mes? Para 2 millones de familias, porque además es muy focalizado, es por carga familiar. Sí, y aparte no llega a la clase media, que es una de las críticas y no llega a la que se clase hace. media, entonces esa también es la crítica, porque la clase media también ha sido duramente golpeada. No solamente los que trabajan de manera formal, sino que los independientes que no van a ver un alza en su sueldo mínimo. Entonces, ahí lo que me habría encantado era un acuerdo. Afortunadamente ayer se juntaron con las pymes, con algunos gremios, pero que era que esta mesa hubieran estado sentados todos, no solamente la CUT. Porque finalmente lo que nosotros también necesitamos es ayuda para las pymes de manera permanente, porque lo decía muy bien recién, y usted también lo decía, el remedio puede ser peor que la enfermedad, es decir, vamos a subir el sueldo mínimo, pero vamos a generar mayor desempleo, es decir, esa gente finalmente la van a despedir o bien la van a contratar en negro, como ocurre también en muchos países vecinos, es decir, le van a seguir pagando el mínimo, pero por fuera. Entonces, finalmente vamos creando un mercado negro respecto a los sueldos de nuestro país. El gasto público también es un problema. Ustedes fueron muy críticos de la campaña de Gabriel Boric porque decían se lo va a gastar todo. Así es. Entonces, pero ahora está pidiendo que gaste más. No, pero es que hay que ser equilibrado en la vida. Es decir, no podemos irnos al otro lado, los maximalismos. Nunca es bueno los maximalismos en la vida en general. Hay que tener una propuesta equilibrada. 6.000 pesos es absolutamente insuficiente, indefendible, y nosotros no lo vamos a apoyar. Y creemos que podemos llegar a un gran acuerdo, obviamente siendo responsable con las arcas públicas, que no se nos pase la mano, porque claramente que el IFE significaba... Pero transferencia directa a las familias, porque apoyo a las pymes es una cuestión distinta. Sí. Apoyo a las pymes es que tengan acceso al crédito de manera distinta, es que se les pague cuando corresponde, es que las transferencias del Estado sean mejores. O sea, eso hacia las pymes y eso va a generar mejor empleo, productividad, largo plazo. Y que el apoyo a las pymes sea permanente. Es decir, no solamente por este año, parte del 2023, tiene que ser permanente porque estamos viviendo un alza en el costo de la vida en todos sus aspectos. Por lo tanto, eso afecta directamente a las pymes. Entonces, me gustaría que ese acuerdo fuera más amplio, pero que también el apoyo directo a las familias fuera mayor, claramente que focalizado, un poquito más abierto, claramente para ir en ayuda de la clase media y llegando a montos razonables para que la gente realmente pueda hacer un alivio, como la señora Norma hoy día que cuenta la desesperación que está viviendo día a día. Diputados, queremos volver a la calle, queremos volver a tomarle el pulso a la ciudadanía. Manténgase también, señora Norma, por favor, ahí. Vamos con Gabriel Alegría, porque Gabriel, tú también estás ahí con una persona que quiere también dar a conocer su situación, ¿no es así? Exactamente, Mirna, nosotros estamos en la comuna de Renca, nosotros estábamos conversando aquí con Patricia recién hace un ratito atrás respecto a esta alza del sueldo mínimo, pero también de los distintos productos, y Patricia tiene una opinión también respecto a si alcanza o no estas 400.000 pesos, ¿o no? Realmente, o sea, no solamente que yo opine esta situación de que es muy bajo, porque al fin y al cabo el costo de la vida, como se mencionaba, está muy cara. Ya todos los alimentos van subiendo todos los días. Es obvio, te suben el sueldo mínimo, pero llega a un tope ya como ahora que dice que son los 400.000 pesos. Pero ¿qué pasa? O sea, un kilo de arroz ya te está costando 1.000 y tantos pesos, el mismo pan, casi 2.000 pesos. Bueno, y que vamos a hablar del famoso aceite. O sea, no te sirve de nada de que te suban, si te suben los casos, los mismos alimentos. Más encima, las personas que tienen niños chicos, ya, gente también, vecinos que tienen gente enferma. O sea, eso no les resuelve casi en nada. Y lamentablemente ahora lo que se pretende hacer desde el gobierno, digamos, solamente van a ser beneficiados los de los subsidios familiares para estas canastas básicas. Ahora, ¿qué pasa con la clase media? Que siempre somos la botada, la que no se preocupan. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese sentido? ¿Tenemos siempre que rascarnos con lo que tenemos? ¿O siempre estar callados y no opinar de que, pucha, ¿cuándo se van a acordar de nosotros? Eso es lamentable la situación. Así que yo creo que tenemos que tratar de pensar en todo ámbito. ¿Ya? Tocaste un punto, Patricia, respecto a la clase media. Tú te consideras clase media, evidentemente. Y ahí, por ejemplo, ¿qué pasa con las ayudas del gobierno? ¿Crees que, por ejemplo, debería volver este IFE universal? ¿Qué pasa con los retiros de pensiones? ¿Tú lograste sacar algunos retiros? ¿Crees que, por ejemplo, el quinto retiro se debió haber aprobado en su minuto?
Mira, hay situaciones y situaciones, yo creo, en las cuales debería haberse aprobado este retiro. Por ejemplo, las personas que tenemos gente enferma, que realmente lo necesitamos, porque tenemos que estar comprando alimentos, pañales y la tipa de varias cosas lo que tenemos que estar comprando, digamos. Y eso nos apoyaba y nos ayudaba bastante, no tan solo a mí, sino que a muchos vecinos acá también, porque acá tenemos mucho adulto mayor, pues gente postrada, ¿ya? Y por lo tanto con eso obviamente la gente se ayudaba bastante, ¿ya? Pero lamentablemente las condiciones, las críticas, los protocolos, lamentablemente uno ahí no puede ingresar y conversar y decirle, mire, veamos la realidad, vamos a terreno, conversémoslo con las personas que realmente lo necesitan o que están viendo. O sea, todo hay que verlo en terreno y ver las vivencias de las personas. Si eso es lo que realmente uno tiene que ver. O sea, yo puedo opinar muchas cosas, ¿ya? Pero la gente nos ve en terreno la realidad que estamos viviendo nosotros, ¿ya? Tanto la clase media, la clase baja, bueno, ¿para qué vamos a hablar de los high? Solamente opinemos de lo que es la clase media, que es la que la tenemos más votada. Porque nos toman así, pues clase media. El hecho de que tú ya te pongan el sueldo mínimo en los 450.000 pesos, ya eres clase media. Escuchemos, Patricia, qué es lo que tienen para decirte también los diputados que están justamente con el panel en el estudio. A ver, diputado Soto, porque aquí usted fue partidario del quinto retiro, y lo que justamente era como la salvación, comillas, para la clase media. Y digo comillas, diputado, porque para que lo pongamos bien en serio esto, si se hubiese aprobado el quinto retiro total, digamos, de los fondos de pensiones sin ningún tipo de restricción, probablemente no estamos hablando de esta inflación, sino una inflación mucho mayor, y lo dice el Banco Central, no lo digo yo. 15 puntos. De hecho, el Banco Central calcula, porque siempre se dice, no, que la inflación viene de afuera, sí, pero el Banco Central ha calculado que el 40% de la inflación corresponde a los retiros, y usted fue partidario de aquello. Entonces, a ver, ¿qué nos dice hoy día cuando ya no se aprobaron los retiros y la señora está preguntando, señora Patricia, con justa razón, bueno, ¿qué pasó? Bueno, efectivamente, como bien dice Mirna, yo he apoyado todos los retiros y en este caso no fue la excepción, digamos. Ya yo apoyé y voté a favor del quinto retiro, justamente considerando lo que dice la señora, ¿verdad? Y que es que efectivamente la clase media, sobre todo, creo, necesita un último empujón para poder volver a la normalidad, ya, para salir adelante después de esta tremenda crisis que hemos vivido. Y ese último empujón podía de alguna forma estar dado por un retiro o tras la caída, la desaprobación de los retiros, y hay que ser bastante claro en esto también para cuidar las expectativas, porque efectivamente los retiros se tornaron inviables en la medida de que faltaron 23 votos para alcanzar el quórum necesario. O sea, eso es harto, Ya, pero no había agua en la piscina más allá de mi posición personal. El acotado del gobierno faltaron 10 votos. Sí, está bien, pero esas expectativas quedaron ahí, ya, de la clase media. Y hoy día lo que tiene que hacer el Estado a través del gobierno, y nosotros estamos disponibles en el Congreso para ver cómo colaboramos en ese esfuerzo, es ver cómo satisfacemos esas necesidades y esas expectativas de la clase media. Cómo, a través de qué herramienta, a través de qué política pública se puede entregar ese apoyo y ese último empujón para que la clase media se reactive y pueda volver a la normalidad. Yo estoy absolutamente abierto a evaluar. Con un IFE universal, mire, costaba $3.000 millones. Veamos la herramienta. Yo creo que el error también es en parte heredado por parte del gobierno del expresidente Piñera, en el sentido de que nosotros en noviembre, diciembre del año pasado, dijimos no hay que cortar las ayudas económicas y sociales de raíz. ¿Ya? Hay que extender el IFE universal y empezar a retirarlo focalizadamente y de manera gradual. Y se decidió cortarlo de raíz, parar todas las ayudas económicas por parte del gobierno anterior, lo cual se mantuvo ahora, ¿verdad? Y eso fue el error, porque nos llegamos a enfrentar a un mes de marzo con alto gasto para las familias chilenas, el costo de vida en las nubes y sin esa mano amiga del Estado que ahora se está tratando de reorganizar, de reinventar, y tenemos que ver cuáles son las mejores herramientas para enfrentar los meses que vienen por delante. Diputado, usted se tiene que retirar. Nos están diciendo por interno de que está apurado. De que está apurado. Que tiene su agenda un poquito, pero todavía a menos que quiera seguir, porque el diputado Longton votó en contra del quinto retiro, que ya lo espérate, para que haya ahí un poquito más de discusión sobre el punto. ¿Quiere quedarse? Sí, un poquito, no hay problema, tengo todavía un poco ya. tiempo. Porque, a ver si nos permite, porque diputado Longton, lo dice Patricia, ¿no? Usted votó en contra del quinto retiro. Sí, y lo mantiene así, usted está seguro, absolutamente convencido de que no era el camino. Mira, yo fui elegido parlamentario para tomar decisiones que vayan en beneficio de la gente a corto, mediano y largo plazo. Y estoy absolutamente convencido y duermo tranquilo de que el quinto retiro no era el camino para ayudar a la gente más necesitada
en el mediano y largo plazo. Porque finalmente ese dinero que iban a retirar, exceptuando 4 millones de personas que no tenían que retirar, que a ellos no los iba a ayudar nadie, pero iban a tener que convivir en el mediano y largo plazo con una inflación de un 15%, con un alza de los créditos hipotecarios, y eso iba a repercutir a mediano y largo plazo. Es decir, todo ese dinero que sacaron con el quinto retiro se les iba a acabar en el corto plazo, pero con la inflación iban a tener que convivir años y años. Y ahí íbamos a tener que decirle al Estado: asignación directa, subsidio, asignación directa, y no hay Estado que resista. Entonces, finalmente, el remedio, y lo ocupo de nuevo la frase que ocupo era, iba a ser peor que la enfermedad a mediano y largo plazo. Yo sé que era una medida muy popular, pero yo estoy en mi cargo para atender el bien común y las necesidades de todos los chilenos. Y yo sé que era una medida muy popular, pero que finalmente iba a empobrecer a los más necesitados. ¿Está diciendo que es populista la decisión que tomó? No, dije que la medida era popular. No que los diputados son populistas. Era una medida popular. A ver, valga la pregunta, porque si es tan irresponsable, en mi caso es y hemos ido consecuencia. aprobando retiro tras retiro, ¿qué está pasando aquí? A ver, yo tengo mi opinión personal y más sincera, porque yo en mi partido, mi bancada... Es de los grandes impulsores de los retiros. Claro, la mayoría votó a favor. Pero yo creo... de hecho sí, pues tu bancada... Mi bancada, la mayoría votó a favor. Oiga, ¿y cómo no se le hizo caso al jefe de bancada. El jefe de bancada se mantuvo firme. A pesar de todo. A pesar de todo el viento. Oiga, pero de verdad que llama la atención. Mira, ¿sabes lo mismo que yo lo dije? El diputado Durán, oiga, pero es como el artífice desde la oposición. El Guaripola. Mira, yo lo dije en un almuerzo bancada. Dije, yo puedo llegar a una junta de vecinos, encontrarme con una señora y le puedo explicar por qué voté en contra. Pero no le puedo explicar sin elaborar una teoría ficticia en mi cabeza de por qué voté a favor. Y eso, yo el día de mañana voy a dejar de ser parlamentario. No voy a hacer todavía jugar un cargo público. Y yo quiero caminar tranquilamente y tener la seguridad que tomé la decisión correcta para mi país y que no lo rematé en el suelo. Es decir, que no le di el tiro de gracia a mi país. Y eso a mí me deja la tranquilidad profunda de que a mediano y largo plazo va a ser una decisión correcta, porque finalmente la vida de los chilenos no va a haber contribuido a empobrecerla. Y eso por lo menos a mí me deja muy tranquilo. Bien, volvemos con Patricia. Claro, que Patricia había preguntado por los retiros. Por los retiros. ¿Qué le parece, Patricia? Mira, yo por lo menos ahora lo que estaba escuchando al señor Lontón, no estoy muy de acuerdo, porque él dice, claro, yo desapruebo lo que es el quinto retiro y todo por el estilo, pero ¿por qué no se ponen de una vez por todas de acuerdo y organizan bien el tema de los AFP? Porque todo lo que pasa ahí en las AFP, también todo va de descuento a través de nosotros los que somos los cotizantes. Nos descuentan por todo, las comisiones, que para hacer esto te descuentan. O sea, ¿quién ve esa parte? Antes no se hacía eso. ¿Por qué ahora todo va contracargo de todos los que nosotros somos los beneficiarios, digamos? Porque esto es dinero de nosotros, no estamos recibiendo nada a cambio, solamente son nuestras lucas las que están ahí ingresando. Pero ¿qué pasa? Que ellos trabajan con ese dinero, pero las pérdidas tenemos que tomarlas nosotros. O sea, nos quitan el quinto retiro, que es nuestro dinero, pero sí nos quitan también lo que son comisiones a gasto de ellos y todo lo que yo volví a repetir. O sea, eso yo creo que es lo que tenían que ver. Ya no nos quiten más lo que son comisiones. O sea, deberían tener ya son 10.000 pesos, digamos, que nos están sacando de nuestras liquidaciones, que queden los 10.000 pesos ahí, no que nos estén descontando 5.000 o los 9.000 pesos y quedamos con 1.000 pesos adentro. Y las pérdidas tampoco. ¿Por qué tenemos que afrontar nosotros, la ciudadanía, las personas, los individuos, esas pérdidas? Eso es lo que ellos deberían ver. No cuestionar si va al quinto retiro, que yo no voté por esto, por eso voy a dormir tranquilo. No, nosotros los vecinos no estamos durmiendo tranquilos porque están sacando de nuestro dinero para ganar más ganancias ellos. Y eso es lo que nadie lo habla, nadie lo dice. Y ese es el cuestionamiento que tenemos nosotros cuando ellos nos dicen, no es que desaprobamos el quinto retiro, no es que nosotros queremos siempre el quinto retiro en nuestro dinero. Así que yo creo que menos cuestionar de por qué la gente quiere el quinto retiro, y ya que vean el tema de que ya no nos sigan sacándonos dinero de nuestras cuentas, que son las AFP, que supuestamente nuestras pensiones a futuro. Pero lamentablemente nadie habla de eso. Bueno, ahí estaba la respuesta de la señora Patricia, que claro, tiene un punto bien particular respecto también a los cobros que pueden tener también las AFP, y eso es bien relevante
para este debate. Sí, algo quería decir, diputado Soto. Usted sí, yo creo que es muy relevante lo que acabamos de escuchar. La gente es muy sabia, más allá de la necesidad y un poco esta rabia, este malestar que es muy legítimo que se exprese. La gente también es sabia y nos dice algo muy real. La clase política ha sido incapaz de ponerse de acuerdo en las últimas décadas para una reforma de pensiones. Tenemos un diagnóstico compartido. Ya el fracaso del sistema AFP, que ha sido incapaz de entregar pensiones dignas a los jubilados de este país. Sí, se presentaron 2 reformas y ninguna de las 2 vio. Hoy día tenemos una oportunidad nueva, una tercera, y no la podemos farrear. Ayer comenzó un proceso histórico. Por primera vez vamos a tener un diálogo social donde está en la mesa el gobierno, los trabajadores representados a través de la CUT, los empresarios a través de la CPC y también de los gremios de las pymes y el Congreso. Estuvimos presentes los presidentes de ambas cámaras y los presidentes de las comisiones de trabajo, y lo que se va a buscar allí es alcanzar un acuerdo para un proyecto que sea viable y sostenible social, políticamente, para cambiar estructuralmente este sistema y dar paso a un sistema de seguridad social que le entregue dignidad a los adultos mayores, y eso es fundamental. Totalmente. Nosotros vamos a poner todo el esfuerzo allí. Ya le damos la palabra al diputado Longton, pero queremos darle también la palabra a Norma, con Anita María Silva. Sí, un par de datitos sobre Norma y sobre Marisol. Las dos tienen todavía fondos en su AFP. Ambas son trabajadoras, pero no corresponde, digamos, a este grupo de trabajadores que les llegaría el aumento del sueldo mínimo. Y ambas también, ¿sí? No, nada, sigue hablando, Anita. Ah, pensé que me estaban hablando. No. Ya. Bueno, y usted me decía que quería también una explicación, señora Marisol. Como dice el señor Longton ahí, que él duerme tranquilo, que él dijo que no al 5º retiro, después que habían dicho que sí. Porque él que me explique a mí por qué él dijo que no al 5º retiro. ¿Qué daño le hacemos nosotros a él? Porque es nuestra plata, es nuestro dinero, que juntamos años, y ahora que nosotros lo necesitamos, ellos dicen no, si no es plata de ellos. El banco trabaja con nuestra plata, la AFP trabaja con nuestro dinero. ¿Por qué ellos no nos dan nuestro dinero? El nuestro. Voy a saber yo si mañana voy caminando y me atropellan y esa plata, ¿a quién me le va a quedar la plata? Dijo que iba a explicar claramente para que usted se quedara tranquila. Sí. A ver. Le vamos a preguntar, diputado, es bien importante esto, y también para Patricia, que nos escucha. Ay, Patricia, ¿quiere decir algo? Perdón, diputado Longton. Patricia, ¿usted quiere decir algo? No, ya se lo dije, así que yo creo que él tiene que haberme escuchado. O sea, le vamos a preguntar. No a las comisiones, o sea... De todas maneras. Diputado Longton, lo que pasa es que todo esto está en un contexto donde las personas dicen la plata es mía. Sí. Y los retiros lo demostraron, pues si se instaló la idea de que es mi plata y yo puedo decidir qué hago yo con esa plata. Claro, uno dice en general en los países, en todas partes del mundo, la plata que va para la previsión se supone que es intocable. Pero acá se tocó 3 veces. Y se abrió una puerta, y más que una puerta, yo diría que un portón. Entonces, ¿cómo cerrar esa puerta? Sí, bueno... y darle una respuesta también a la señora Norma, que estaba preguntando ahí. Para ir en orden, con la señora Patricia y Norma, partiendo primero con la señora también, Norma. A ver, yo voté en contra y expliqué hace un ratito porque finalmente esto va a repercutir en mayor alza en los precios de los precios que hoy día está de la materia prima que está comprando, la canasta básica que está comprando los productos para efectos de poder llevar a cabo su emprendimiento. Y eso iba a ser inevitable y persistente en el tiempo. Entonces finalmente ese 5º retiro se lo iba a consumir en el corto plazo, pero con los alzas de precio iba a tener que convivir muchos años quizás. Entonces finalmente no iba a retiro que iba a subsanar eso. Y eso además, y contestándole también a Patricia, yo estoy de acuerdo, los fondos son de cada uno de nosotros, tienen una finalidad especial obviamente que son las pensiones, pero tenemos que hacer una gran reforma de pensiones que regule las utilidades, las comisiones, pero el retiro iba a generar además una pérdida importante en los fondos de pensiones, en cada uno de los fondos. Y además otro dato que quizás mucha gente no lo sabe, los retiros iban a generar millonarias utilidades a las AFP producto del encaje. Explique eso porque eso no se entiende muy bien. Se sabe de por qué. No, porque el encaje, ¿quién entiende lo del encaje? ¿Por qué los retiros iban a significar tantas ganancias para las ISAPRES? Claro, porque iban a liberar parte del encaje que tenía la AFP, que esta reserva que tienen las AFP, y finalmente que eso... para pagar la plata que tienen guardada para pagar las pensiones. Así es. Iban a necesitar menos, entonces... No son utilidades, pero iba a generar esta utilidad. Entonces, finalmente, Mirna,
nosotros creemos que tiene que haber soluciones a mediano y largo plazo para la gente, no que esto signifique un alivio ahora, pero que en el mes siguiente estén de nuevo con los mismos problemas y más profundos todavía. Arturo, es decir, que el alza de los precios sea... Andrés, es que te escucho con lo siguiente, los escucho con mucha atención, pero cada vez que tocamos temas de salud, tocamos temas de educación, que era lo que anteriormente estábamos conversando, el tema de las pensiones, decimos, vamos a hacer las reformas, no te quiero responsabilizar a ti directamente esto, pero quiero que lo debatamos y lo conversemos acá. Pero si eso lo dijo la gente el 18 de octubre. La gente dijo, mire, ¿sabe qué? El sistema de salud no me gusta, no me satisface, no me protege, el sistema de protección social no me da garantía, el sistema de educación no me da cosas, el sistema de las pensiones, mal. Pero mire cuántos años han pasado y mire lo que dice la gente, la señora Patricia, lo que está diciendo, lo que están diciendo ellas. Cuando la política, y hablo en general, oposición y gobierno, porque sabe que este tipo de echarnos la culpa, mire, es que el gobierno de atrás, desde la época de O'Higgins, no, ¿en qué momento esta política que ustedes representan se van a sentar a conversar de verdad de los temas que le importan a la gente? Mira, Leonardo, yo te lo resumo de la siguiente manera, cuando dejemos de lado los sesgos ideológicos y dejemos de lado los intereses partidistas, yo estoy de acuerdo, o que representan a cada uno de nuestros sectores. ¿Por qué? Porque nosotros decimos algo muy básico y creo que también quizás Raúl comparte. Nosotros queremos, primero, que haya capitalización individual, es decir, que los fondos sean de las personas con un porcentaje de solidaridad que nos parece adecuado, correcto, sobre todo para las mujeres que cotizan determinado número de años, que tuvieran un incremento, incrementar las pensiones de los que están hoy día jubilados, que sean de propiedad de los trabajadores, es decir, que tengan la posibilidad de elegir la administradora de los fondos de pensiones, que el Estado no te diga, ponlo en un fondo, en un ente estatal, y de ahí no vas a tener opción. Porque todos sabemos, y ha pasado en países vecinos, que cuando tú lo dejas en las manos del Estado en cualquier momento, como decía el diputado Alessandri, puede ser topón y para adentro. Y que los fondos no sean expropiables, es decir, que sean inexpropiables. Esos son principios básicos y que sean heredables. Es decir, que si la persona fallece, su familia pueda heredar dicho fondo. Partiendo de esa base, nosotros estamos de acuerdo. Mira, aprobamos una reforma en la legislatura pasada. Está en el Senado porque tampoco han sido capaces de ponerse de acuerdo respecto a la solidaridad. Unos quieren fondo de reparto, cuando el fondo de reparto en el mundo entero ha fracasado, y en Chile, donde la población está envejeciendo a pasos agigantados, obviamente que es insostenible un sistema de reparto. Ya, pero déjeme plantear solo una pregunta, porque cuando se discutió cuántos puntos eran finalmente para el sistema solidario, la gente, mayoritariamente, la encuesta lo decían, y uno preguntaba a las personas cuando estábamos en los programas en vivo, y decían, no, la plata es mía, yo no quiero que se vayan puntos para puntos míos, digamos, a solidaridad, sino que tenía que ser todo mío. Y en el Congreso no se llegó nunca al acuerdo, si eran 1 punto, 2 puntos. En la Cámara sí. Hay errores conceptuales ahí, ojo. A ver, mire, ¿cuál es? Primero respondiendo respecto a cuándo se sientan a conversar, bueno, eso ya empezó. Lo que acabo de decir es que ayer comenzaron los diálogos sociales tripartitos y van a haber un despliegue en las regiones con conversatorios donde se va a escuchar a la ciudadanía, a la sociedad civil respecto a esta materia para llegar al Congreso con un proyecto consensuado. ¿Ya? Ahora, respecto de la reforma de pensiones, hay ciertos mínimos que ya están ampliamente debatidos y consensuados. O sea, el sistema AFP fracasó, hay que pasar a un sistema de seguridad social. La pregunta es ¿cuál? Algunos se mantienen en el extremo de decir todo a capitalización individual, todo bajo administración de lógica privada, de inversión y generar rentabilidad y utilidades, versus otros que decimos, bueno, por el otro lado también, antes, hay otros que dicen ya, todos a reparto, traspasemos todo a reparto, ¿verdad? Y veamos cómo podemos reinventar desde cero este sistema. Pero la verdad que en el medio hay una gran cantidad importante y mayoritaria de gente que decimos, bueno, avancemos un sistema mixto, pues, ¿ya? Respetemos la propiedad de los fondos actuales del 10% de los chilenos y chilenas, que son ahorros, que son fruto del esfuerzo de las personas. La propiedad hay que mantenerla y por tanto hay que respetarla, van a ser inexpropiables, Raúl, eso no lo va a tocar nadie, nosotros lo vamos a garantizar. Pero la pregunta es, de la cotización adicional, 6 puntos, ¿qué hacemos con esto? ¿Seguimos bajo el mismo sistema que ya demostró ser fracasado o avanzamos con eso, que es de cargo del empleador, no del trabajador, del empleador,
para que allí sí haya solidaridad y podamos tener ahorro colectivo, que el ahorro colectivo permite, ojo, mejorar las pensiones ahora en al menos un 20%. Eso no lo logra la capitalización individual, cuyo efecto se ve en el largo plazo. Sí, pero es que para preguntarle, partamos primero por usted, alcalde de Chiguayante, ¿no es cierto? Alcalde Antonio Rivas. Yo quiero preguntarle por qué la ENAP y el gobierno no se sumaron finalmente al proyecto de ustedes. Porque en definitiva nosotros tuvimos un problema que en realidad fue definido por Contraloría. Contraloría señaló de que los municipios no pueden vender a una pregunta que hicieron otros municipios. Nosotros sabemos, nunca preguntamos eso. La asociación no preguntó nunca eso. 3 municipios aparte, sí. Y la verdad es que rápidamente se contestó Contraloría, lo que nos asombra. Generalmente se demora Contraloría en responder, y luego a nosotros como asociación también nos han respondido de la misma forma. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros sí podemos distribuir y transportar, no hay problema en aquello. Por lo tanto, hemos entrado en un proyecto en donde, un modelo de gestión, en donde ENAP estaría produciendo y vendiendo. Nosotros le hemos hecho una propuesta de centros de ventas que ellos mismos administrarían, y nosotros le llevaríamos el gas a precio justo a nuestros vecinos de todo Chile. Ya, pero hay un límite de balones de gas, entendemos, ¿no? Claro. De 3.000 balones de gas, que es la propuesta del gobierno. ¿Cómo se va a lidiar con eso? Porque 3.000, finalmente, ¿cuántas familias? No es nada, pues, ¿no es cierto? Para tantas comunas. Absolutamente. Muy de acuerdo con usted misma. Mire, ¿sabe? En Chile están circulando 20 millones de cilindros. Y lo que hizo ayer la reunión el ministro y ENAP fue indicarnos de que vamos a partir con un plan piloto. Yo le pregunté si los plan piloto partía en una fase de 100.000 cilindros, que era el compromiso que tenía el gobierno. Y nos señaló que solamente 3.000. Eso es una bofetada, lo que nos ha dado el ministro y a la reunión de ayer, ¿no es cierto?, el ministerio de ENAP, porque sucede que con 3.000 cilindros usted solo puede atender a 1.000 viviendas. En Chile hay como 7 millones de viviendas, y por lo tanto nosotros entendemos que eso no va a incidir, no va a afectar, no va a alterar ni preocupar a las empresas que han conformado esta coordinación indebida, como lo llamó Fiscalía. Y por lo tanto, lo que ayer ocurrió fue un desconcierto por parte de la asociación y de los alcaldes que estuvimos en esa reunión, porque en definitiva es una partida muy lábil, muy liviana, que no va a generar esta competencia que sugiere la Fiscalía. Y le tenemos que decir entonces a los vecinos de todo Chile que el gas a precio justo es una cosa extraña, que va a llegar pero no a ellos, y nadie sabe a dónde. Pero entonces efectivamente tenemos hoy día un problema grave de coincidencias con el gobierno, que el presidente Boric levanta el cilindro y dice: nosotros nos vamos a comprometer con eso. Nosotros le dijimos al presidente, le hemos dicho además al ministro Jackson que bueno que se comprometan, pero que se comprometan, ¿no es cierto?, antes de que comience este invierno. Y la partida es una partida muy jibarizada, muy frágil. No va a tener el impacto que nosotros soñábamos que tenemos. ¿Cuál es la razón que ellos nos plantean? Dicen que no tienen dónde comprar los cilindros. Notamos que es un gobierno que no entiende el poder que tiene. Notamos que es un gobierno que no quiere usar el poder que tiene para servir a la gente. Y que en realidad aquí la acusación es súper grave, claro, no hay consejeros, el ministro no tiene equipos técnicos que le pongan valentía, atrevimiento a su desempeño. Porque y eso es lo convengamos, alcalde, que está bueno que partamos con un plan piloto. El Estado de Chile, cuando ha partido en general, le ha ido mal, y cuando parte con planos pilotos, la reforma procesal penal y otros, le ha ido bien. Pero cuando usted dice que el gobierno no, como que no sé, le faltará coraje, no tiene la capacidad de entender el poder que tiene, es súper delicada la acusación. Por supuesto. Es que lo notamos. Usted respóndame. ¿Cree usted que con 3.000 cilindros va a tener algún efecto esta tremenda gestión que hemos hecho los municipios a través de esta asociación para que haya gas a precio justo? Pero son 3.000 son 3.000 cilindros por cuánto tiempo, alcalde. Son 3.000 cilindros por cuánto tiempo. Yo no estoy aquí, no es mi rol defender al gobierno, ni mucho menos, pero sí entender que... Poner todas las aristas. Claro, o sea, tenemos que partir por algo. Yo entiendo, usted dice 3.000,
¿A quién le cambia la vida? Lo contestamos inmediatamente. A nadie, muy poca gente, no sirve probablemente. Pero si nos da cuenta de cómo funciona el sistema, porque hay varias dudas que quedan en el aire todavía. ¿Cómo los municipios van a ser capaces, dicen algunos, de almacenar esto? ¿De dónde sale la plata para, por ejemplo, contratar personas que estén a cargo de la seguridad de lo que significa un procedimiento como este de tal tamaño? Porque es dinero que se va a dejar de ocupar en una cosa para otra. O sea, dudas todavía hay para muchos, ¿no? Del rol que van a tener los municipios. Solo para agregar algo a la explicación que da Francesco, porque nuestra intención es poner todas las aristas y poder ir entendiendo, ¿no? En qué consiste estos planes finalmente. Acá en la región metropolitana hay una planta efectivamente donde se podría almacenar o donde se podría hacer esta distribución que queda en la comuna de Maipú y que eventualmente podría ser la, comillas, distribuidora de toda la región metropolitana. Pero eso tiene un costo. ¿Quién asume ese costo? ¿Es el Estado? ¿Son los municipios que van a hacer una vaca y finalmente van a contratar personas? ¿Quién se hace cargo de esa administración? Gustavo Toro, alcalde de San Ramón, que está aquí en la región metropolitana precisamente, si nos pudiese ayudar a entender eso. Sí, bueno, saludar también al colega alcalde Antonio Rivas de Chiguayante. Bueno, yo creo que hay algo que es muy básico, pero es importante señalar para que la gente en su casa lo pueda entender, ¿ya? Que tiene que ver con el gas. El gas nos pertenece a todos los chilenos, traído de una empresa que se llama ENAP, que es una empresa pública. Y la empresa ENAP distribuye, en este caso, principalmente a 3 grandes empresas, que Abastible, Lipigas y Gasco. Sí. Ellos concentran el 97% del gas que nos pertenece a todos los chilenos. Exacto. Ellos lo compran a menos de la mitad del precio que lo venden. Hoy día, un balón de gas de 15 kilos cuesta cerca de 30.000 pesos. Sí. ¿Cuánto paga esa empresa a ENAP? Le paga menos de 15.000 pesos. ¿Cuál es el problema? Es que tenemos los cilindros, que son los tarros, como señalan ustedes. Estos cilindros no le pertenecen a la gente. Y es una cuestión que nos venimos a enterar hace poco. La gente cree que el cilindro que está en su casa le pertenece a ellos. No. Y no es así. Pertenece a la empresa. Sí. El problema que es real es que al no haber cilindros disponibles para los municipios, nosotros no podemos vender gas a precio justo. ¿Cuál es la solución que estamos planteando nosotros? Lo primero es que exista una portabilidad. Queremos que se liberen los tarros. No pueden pertenecer a una determinada empresa, ¿ya? Porque en definitiva un cilindro, comprarlo, cuesta aproximadamente $60. Eso está cerca de 40.000 pesos. Sí, efectivamente, ahí está el gasto mayor que tendríamos nosotros los municipios, ¿ya? Porque podríamos... ¿Cómo se liberan los tarros entonces? Pero efectivamente, habría que comprar los tarros a la empresa, ¿o no? Es comprar y traer tarros, pero lo que acaba de decir el alcalde Antonio Rivas, ¿ya? Que es el presidente de nuestra asociación, no es menor. Dice, en Chile hay 20 millones de tarros, hay 20 millones de cilindros. ¿Ya? ¿Para qué vamos a traer vamos a traer 20 millones más? Si con lo que hay el mercado funciona bien. Lo que tenemos que hacer es que esos 20 millones puedan circular efectivamente y que no estén concentrados en una empresa. Hay un antecedente muy importante porque el otro 3% de la venta y distribución de gas lo tienen pequeñas empresas con un costo mucho menor a estas grandes empresas. Pero están dando una batalla increíble. Por ejemplo, en el sur hay una empresa que le esconden los cilindros, ¿ya? Y lamentablemente de una u otra manera lo quieren hacer desaparecer, y eso ya está incluso sancionado por la superintendencia. Entonces, ¿cuál es el mensaje hoy día? Nosotros queremos vender gas a precio justo, un gas que les pertenece a todos y a todos los chilenos, pero además que se extrae por una empresa pública, pero que además hoy día está siendo ya explotado, y además la ganancia se concentra en 3 empresas, y lamentablemente quien tiene que pagar el doble y el sacrificio tremendo de 30.000 pesos, y probablemente llegue a 40 cuando estemos en julio, es la gente más humilde. La gente que ocupa gas en cilindros es la gente más humilde. La gente que normalmente tiene mayores recursos ocupa otro tipo de gas, como el gas natural, el gas de cañería. Sí. Y eso es lo que a nosotros como alcaldes nos duele tremendamente. Sí, nosotros conversamos el otro día de manera exclusiva, Gabriel Alegría, en el Palacio de Gobierno, con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y él emitió declaraciones con respecto a este tema, y queremos ver si es que efectivamente fue lo que ustedes conversaron ayer o no, y cuáles son las implicancias y los alcances, ¿no?, de estas declaraciones. Mira, escuchemos.
En cuanto al tema del gas licuado, yo justamente ahora estaba hablando con el ministro Webb, el ministro de Energía, y creo que esta misma semana vamos a tener una iniciativa para juntar los proyectos que están en el Congreso, uno de los cuales tiene que ver con el rol de los municipios, y se le van a hacer las indicaciones que parezcan más adecuadas desde el punto de vista técnico de parte del Ministerio de Energía. Ya, o sea, proyecto que eventualmente no vería la luz dentro del próximo mes, probablemente, ¿no? Porque tiene otros varios alcances. Alcalde Rivas. Tal cual, usted lo dice muy bien, Ángel. Nosotros hemos encontrado que hay dos etapas. Una primera etapa que es enfrentar inmediatamente, y es posible enfrentar inmediatamente, la rebaja del valor, en la medida en que los actores del Estado, ¿no es cierto?, jugamos un papel relevante en este mercado. Y eso significa entonces que, en principio, nosotros teníamos una propuesta que directamente a través de la asociación poder distribuir, transportar y vender gas a precio justo sin pretender lucro, porque los municipios siempre hemos estado disponibles no para hacer negocios, sino para llevar este bien esencial a todas las familias. Hay familias que no usan el gas porque ya no lo pueden adquirir y están calefaccionándose con leña verde, con plástico, con lo que sea. Les daña la salud y les daña efectivamente la calidad de vida y el medio ambiente. Y parecería que ese tema no tiene relevancia, está por debajo de la capitalización de las empresas, el impedir que los municipios juguemos un rol que salve la vida de las personas. Eso es lo que está supuestamente detrás de lo que encontramos como la gran traba, la gran preocupación. Sí, ¿alcaldes? Y aquí hay un grave problema, porque en definitiva lo que estábamos haciendo en materia de ley, fíjese usted que no contó con el quórum necesario para poder aprobar una ley express, tal como lo recomendó el Contralor, y se pudo haber aprobado una ley, pero los diputados no asistieron todos a esa sesión y por lo tanto tuvimos aprobación en lo general, pero en lo particular no hubo quórum. Sí, alcalde, entonces, esas son las cosas extrañas que ocurren en el mundo de la política y del poder y postergan la calidad de vida, los derechos y la justicia de los ciudadanos, que es lo que nosotros queremos con el gas. Por supuesto. Alcaldes, ¿ustedes dirían que hay indicios de una suerte de colusión entre los distribuidores de gas? Por ejemplo, usted, alcalde Toro, ¿tiene algún indicio de aquello? Bueno, lo dice el informe de la Fiscalía Nacional Económica, que es de mediados del año pasado. Dice que aquí hay una concentración efectivamente de estas tres empresas. Y mire, y los datos son evidentes. O sea, no es posible que tres empresas ya concentren el 97% del gas de los chilenos. Entonces llama la atención que uno empieza a decir, bueno, ¿cómo está funcionando el mercado? Y mire, y es más, nosotros estuvimos en una cumbre en la comuna de Chiguayante a fines del año pasado. Nos concentramos más de 200 alcaldes que estábamos presenciales y también en forma telemática, y también se hizo una formación y también revisamos un poco el historial. Y una de las cosas que nos llamaba mucho la atención es que muchos gerentes, y lo digo muy responsablemente porque tenemos los datos y la información, muchos gerentes hoy día de esta empresa ya fueron personas que trabajaron en altos cargos en el gobierno y principalmente en la ENAP. Entonces, este traspaso de la ENAP al mundo privado y este juego que se hace en definitiva, la verdad es que yo creo que de una u otra manera nos está haciendo daño. Entonces, yo no quisiera pensar mal, pero hay datos específicos. Sí, pero alcalde, el traspaso de personas del regulador al regulado lo hemos visto en los últimos 30 años, pero hace rato, y es lo que se acusa ahora, por ejemplo, con Cecilia Pérez, que era ministra del Deporte y va a pasar al directorio Azul Azul. O sea, lo hemos visto, es un problema de Chile hace mucho rato, pero ese problema no significa colusión. El hecho de que el mercado esté concentrado también, claro, la historia de Chile, hay tres farmacias, hay tres de esto otro, claro, poca competencia, suben los precios, efectivamente, pero no es lo mismo que colusión. Sí, pero yo le voy a decir una cosa que no es menor. Cuando el año pasado nos comenzamos a movilizar con el tema del gas, a partir de octubre con fuerza, es impresionante cómo bajó 10.000 pesos el balón de gas. Impresionante.
es impresionante. Cuando empezamos a realizar gestiones, oficios, cuando nos reunimos, cuando empezamos a los alcaldes de una u otra manera a manifestar nuestras inquietudes, es impresionante cómo bajó. Pero bastó que la Contraloría no haya cerrado la puerta, bastó que el Congreso no haya aprobado la ley, bastó que efectivamente se nos empezara a achicar un poco la cancha y nuevamente el alza. Mire. Estamos hablando de periodos de verano, entonces no estamos hablando que todavía hemos llegado a la época dura del invierno. Que se tiene que investigar. Entonces, efectivamente a mí me llama la atención. Que se tiene que investigar. Evidentemente que hay razones fundadas para creer que sí, en el pasado, digamos, y no el pasado tan pasado, efectivamente empresas se coluden para fijar sus precios y así tener una mayor o para disminuir la competencia. Una mayor utilidad. Pero quería preguntar, porque me quedó la duda, a ver, alcalde Antonio Rivas, si usted nos puede ayudar a comprender lo siguiente. A mí yo me compré el balón de gas y lo tuve que comprar, fíjese usted que están súper escasos. Ya no los venden las distribuidoras de gas que uno llamaba antes y decía, oiga, mire, quiero comprar un balón y por cierto el llenado. A veces quieres cambiar de uno más chico a uno más grande, claro. hay un costo. No, totalmente. Y resulta que tenía razón, porque creo que usted, no sé si usted o el alcalde Toro dijo que costaba más o menos 40.000 pesos el de 15 kilos. Lo que hay que hacer es comprarlo en las grandes ferreterías, en estos digamos, retail, ¿no? De este tipo de productos. Y depende de dónde vives tú también. Exactamente. Entonces lo que no entiendo, perdón, alcalde Rivas, lo que no estoy entendiendo es por qué son de la empresa si uno los compra. Son de la empresa y este es un negocio extraño porque son los propios clientes los que le compran los activos a esta empresa. Eso no ocurre en otros mercados y aquí ocurre. Y la verdad es que los balones de gas traen un código y traen timbrado en una de sus orejas y además en la base traen timbrado la pertenencia. Por eso nosotros hemos propuesto, y en nuestra ley iba la proposición de que la portabilidad sea del que lo compra y no de la empresa. Es decir, cuando Abastible lleva un balón de gas de HN, que es una empresa pequeña de Linares, lo lleva a llenar a ENAP. ENAP no se lo llena porque dice que ese balón no es de la empresa. Y la empresa, por lo tanto, tiene que pagar... Terminamos siendo clientes cautivos, alcalde, eso es, ¿no? Llenado de sus cilindros, no de cilindros de otras empresas. ¿Qué hacen las empresas? Lo guardan y por ley están obligadas a, superando el 0,5% de almacenamiento, están obligadas a llamar a las empresas para devolvérselo e intercambiarse los balones. ¿Qué es lo que han hecho estas empresas? Han secuestrado la empresa HN, que es una de las 3 empresas minoritarias que pertenece al 0,07%, 0,03% de las empresas pequeñas que venden gas, empresas particulares. Ellos trabajan con 20.000 balones de gas. Pues justamente Gasco le secuestró 14.000 balones de gas. Es decir, esta empresa, que es una empresa privada, ¿no es cierto?, está recibiendo malas prácticas. ¿Pero cómo le secuestra? Para entender, ¿cómo? ¿Pero qué significa que le secuestró? O sea, no le devolvió, como dice la ley, aquellos balones cuando va al distribuidor domiciliario a entregarle el balón lleno. ¿Ya? Resulta que le entrega cualquier balón y recibe cualquier balón. ¿Ya? Y por lo tanto, siendo 15 kilos no hay problema, de 45, el cambio por igual. Entonces, se lo lleva a su distribuidora y luego lo lleva a la distribuidora general, digamos, ¿no? La que llena. Y allí, obviamente, lo almacenan y lo van almacenando y lo van almacenando. La ley indica que tiene que devolverlo. Y no lo recupera. No lo recupera. Y no lo entrega. No avisa que tiene almacenados y no los recupera. Entonces, esas son malas prácticas, Mirna, tienen estas empresas. Imagínense, esa es una mala práctica. Abastible tiene un contrato con ENAP en Linares, en donde contrata las horas de llenado desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y Abastible solo ocupa hasta la 1, es decir, impide desde la 1 hasta las 5 el llenado de otras empresas. Y las empresas pequeñas se ven conflictuadas, complicadas, obstruidas en este proceso de llenado. Entonces, aquí efectivamente estos municipios, hemos destapado esto que tiene un tufillo a
¿no es cierto? Pero Conductas alcalde, para reñidas con la ley. Alcalde, pero para entender todavía más, porque lo que usted nos describe también es parte del informe que hizo la Fiscalía Nacional Económica, no diciendo que había colusión, pero sí poniendo alerta sobre el tema justamente de la distribución y cuando uno termina siendo un cliente cautivo de cierta empresa porque justamente no le permiten competir en igualdad a las más chicas. Pero pero alcalde, para entender, porque eso se puede corregir. Yo sé que es difícil, no es de un día para otro, pero con leyes que fomenten la competencia, con leyes que logren que el Estado fiscalice de mucha mejor forma el mercado del gas y justamente a raíz de esa competencia, ahora una cancha pareja, bajen los precios. ¿Por qué es mejor, en su opinión, que esto lo hagan los municipios, que tienen tremendos desafíos y ustedes le quieren agregar uno más? Yo no digo que estoy en contra, pero justamente tenemos que entender esa arista, porque también esto es muy popular. Entonces, ¿por qué el municipio tiene que cumplir un rol cuando podría ser que el Congreso haga una mejor ley, donde se fiscalice mejor, aumente la competencia, aseguremos la competencia y así, en regla de mercado, bajen los precios? Mire, Franco, la verdad es que yo comparto con usted esta situación, esa reflexión. Y creo que nosotros los alcaldes hemos permitido que se abra también en los medios este tipo de reflexiones sobre un bien esencial sin el cual no se puede vivir. Por lo tanto, deberían tener todos los chilenos, ¿no es cierto?, que nacen en igualdad de dignidad de derecho, de acuerdo a la Constitución existente y la que vendrá también, acceso a este bien esencial sin problema. Lo que pasa es que aquí hay un modelo económico que ofrece desregulación a este mercado, en la lógica del chorreo y en la lógica que la competencia va a perfeccionar justamente este mercado. Y no ha sido así. Aquí nos subieron los precios en los peores momentos de la historia de Chile, en donde había mucha cesantía, en donde había efectivamente crisis sanitaria, en donde la gente estaba cautiva en sus casas, ¿no es cierto?, guardada en sus casas para no contagiarse. Y por lo tanto, más luz, más gas, en fin, más una serie de insumos. Recién ustedes estaban poniendo en información cómo las empresas eléctricas nos maltratan. Aquí también en Chiguayante nos han tenido cortada la luz ya por más de algunos días en algunos sectores, y ese es el mundo privado. En el mundo privado las personas no cuenta la rentabilidad. Y un ejemplo, pero clarísimo, elocuente de esto, es que está ocurriendo hoy día en el gas. Si nosotros no nos hubiésemos puesto en la calle, si nosotros no hubiésemos puesto este tema, si nosotros no hubiésemos buscado un modelo alternativo, nada de esto hubiese ocurrido. Estas empresas no hubiesen alterado su dinámica perversa de estrangularle la vida a los vecinos, a los ciudadanos de Chile, ¿no es cierto?, con precios tan altos como estos. Bueno, y efectivamente, la Fiscalía Nacional Económica no ha puesto el término preciso, dijo coordinación indebida. Nosotros los municipios hemos tenido la flexibilidad para enfrentar maremotos, terremotos, incendios forestales, en fin, tragedias como el estallido social, y lo hemos hecho muy bien. El señor Lonton delante hablaba de que el Estado no tiene ni la capacidad ni la expertise para tratar algunos temas, y resulta que en contraste estábamos mostrando cómo se portan estas empresas privadas con la ciudadanía. Es decir, aquí hay un evidente ejemplo entre el buen comportamiento de los municipios y, por cierto, el mal y el pésimo y perverso comportamiento de algunas empresas privadas, yo creo, en el mundo privado. Sin embargo, estas empresas nos enseñan a no creer, a no pensar que efectivamente el capitalismo podría ser una solución. Nosotros tenemos cómo demostrar que estamos con una flexibilidad administrativa adecuada para enfrentar esta etapa en donde lo que necesitamos es ponerle en este invierno gas a precio justo a todos los vecinos, para mejorar el medio ambiente, para mejorar la calidad de vida y para mejorar la salud de las personas. Sin duda. No, y este invierno que se viene bastante duro, ¿no? No sé si en términos de precipitaciones, Gianfranco Marcone, pero sí el frío. Pues. Y es algo que obviamente te obliga a calefaccionar. Y está desde los braseros que todavía, lamentablemente por problemas económicos, se utilizan al interior de las viviendas, y hemos visto incendios que arrasan con absolutamente todo, hasta las estufas a parafina y calefactores eléctricos, y también, por cierto, los de gas. Sí, pero va muy en relación, Ángel, lo que tú dices, porque si tenemos un año seco, es muy seguro que vaya a ser un año también frío.
va como generalmente los años lluviosos no son años tan fríos, salvo que tengamos nieve o fenómenos distintos. De hecho, ahí muy cerca donde está el alcalde de Chiguayante, hoy se dio una temperatura bajo cero, menos 5,4 grados, perdón, menos 0,5 grados en Los Ángeles. Pero sí, en el extremo austral se dieron temperaturas cercanas a los menos 3, menos 4 grados, por lo tanto ya están llegando las bajas temperaturas. Yo quizás quiero poner una segunda patita en el tema que a lo mejor es totalmente, a lo mejor mucho más lejano para la gente, pero creo que tenemos que comenzar también a pensar más en energías renovables. Tenemos que empezar a pensar un poco en eso. Hablaba el alcalde de descontaminar, súper importante. 6 de las ciudades más contaminadas de América son chilenas. Padre de las Casas, Coyhaique, dentro de otras. Ahí donde está el alcalde también. Osorno. Tenemos Los Ángeles, tenemos Chillán, tenemos, ya no me recuerdo, Talca, etcétera, Linares. Son ciudades muy contaminadas y en su mayoría por leña, porque obviamente necesitamos calentar nuestro hogar, necesitamos abrigarnos, y ahí también generamos una contaminación intradomiciliaria muy grande, y también al exterior la contaminación atmosférica. Claro. Oye, ¿tú traías preparadas unas gráficas ya, Franco? Tenemos una lámina justamente respecto a esto mismo, por el tema del peligro del monóxido de carbono, estufa a combustión. No tiene olor el gas que emite, y tampoco no tiene color, entonces es súper peligroso. Hemos visto que han pasado muchas veces accidentes en ese sentido, ya sea porque se da vuelta la estufa y genera un incendio, o simplemente por emanaciones. Esa es la emanación que hablo yo, intradomiciliaria, la contaminación que está dentro del hogar. Hay algunas de estas estufas a gas, por ejemplo, que tienen una salida al exterior, pero la mayoría no la tiene. La mayoría deja toda la contaminación al interior del hogar, y eso es súper peligroso. Tenemos a gas, tenemos a parafina, dos combustibles que sabemos que están muy costosos hoy en día. Por otro lado, mi preferida siempre ha sido la eléctrica. No es la más cara también, pero si migramos a energías más renovables, si migramos a tener subsidios, ahí el Estado tiene mucho que ver, a subsidiar mejor, ojalá tener energías renovables en la casa, deja de ser tan cara la eléctrica, y también con una contaminación intradomiciliaria prácticamente cero. Y yo creo que tenemos que dejar de pensar, aunque en el sur del país sabemos que se ocupa mucho, y no solo para calentar, para hacer el almuerzo, para calentar el agua, cocina. La típica cocina a leña, que en el sur es muy conocida, la famosa leña, que también genera una contaminación tanto interior, salvo que tengamos estas boscas que son totalmente herméticas, pero si tengo la típica salamandra, por ejemplo, la contaminación es interior y también, por supuesto, es exterior. Y aparte que siempre es más barato, pesa más la leña mojada o la leña verde, entonces, claro, te pasan gato por liebre y finalmente la contaminación por las nubes. Alcaldes, queremos agradecerles profundamente la conversación que han tenido hoy día con nosotros. Vamos a quedar muy atentos, los vamos a dejar cordialmente invitados para una próxima oportunidad, para que podamos seguir profundizando en esto y veamos si pasamos de los 3.000 cilindros a algo más, y cuáles son las resoluciones finalmente del Ejecutivo. Un abrazo a ambos, que estén muy bien, y saludos a sus comunidades. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos el lunes vamos a tener reunión con el ministro. El lunes a las 3:30 de la tarde vamos a tener reunión con el ministro. Ahí vamos a estar. Y ahí vamos a estar, pegados. Ya. Nos reencontramos entonces la próxima semana. Y vamos a tener pronto, yo tengo la esperanza que vamos a tener pronto gas a precio justo. Así que un gran abrazo a cada uno de ustedes, que estén muy bien. Gracias. Chao. Esta vivienda, la de Luis Caballero, se la tomaron. Hay una ley vigente. Queremos conversar de eso con Felipe Bernier. Luis, lo saludamos afectuosamente y le agradecemos que esté con nosotros. Tenemos preparada nosotros una nota de Javier Acuña que puede contextualizar un poco esta situación, y después comentamos con usted. En este periodo en que el hombre se fue, llegaron y se tomaron la propiedad. La deuda de electricidad debe estar ya sumando sobre 1 millón de pesos, y la deuda de agua deben ser alrededor de unos 600.000 pesos. Y salen con mentiras, con engaños, si nos vamos a ir mañana, nos vamos a ir pasado mañana, el fin de semana, y nunca pasa nada. Le he ofrecido dinero para que se vaya. Es una pesadilla. Para mí ha sido una pesadilla. Y gratis tampoco no me gusta caer tampoco. Si lo arrienda sería mejor. Es una situación compleja, desagradable y frustrante por la que nadie quiere pasar. Hablamos de la toma de una propiedad, situación que a quien llamaremos Adolfo, de 62 años, lamenta estar teniendo que enfrentar. Yo tenía un arrendatario que el hombre dejó de pagar más o menos como en febrero del año pasado, y no pagó nunca más, y se le hizo un juicio
Y ya cuando estaba a punto de salir con la fuerza pública, en diciembre, el hombre hace abandono de la propiedad en forma sorpresiva. Y en esta circunstancia en que yo vivo en Antofagasta, y por razones de fuerza mayor me hizo imposible ir a Santiago, y en este periodo en que el hombre se fue, llegaron y se tomaron la propiedad. Me comuniqué con otra persona en Santiago, y ella fue, puso nuevos candados, cambió la chapa, hizo varias cosas para que no pudieran entrar. Pero esta gente durante la misma tarde, noche, rompieron los candados, rompieron la chapa e ingresaron a la propiedad. Hay gente desconocida que yo no tengo la menor idea de quiénes son. Se les ha ofrecido, digamos, darles dinero para que se vayan, y también estamos ahí, y siempre es una cosa y otra, y se vuelve para atrás, y que no quieren salir. Se ha llamado a carabineros también en varias oportunidades para que los desalojen, y tampoco ha sido posible. Yo también hice una denuncia en la fiscalía. Pasaron meses hasta que este doctor del norte del país se diera cuenta de lo que estaba sucediendo con su propiedad en Santiago. Cuando se enteró, ya era demasiado tarde, pues quienes harían uso hasta el día de hoy de su propiedad le generaron una deuda de casi 2 millones de pesos. La deuda de electricidad debe estar ya sumando sobre 1 millón de pesos, y la deuda de agua debe ser alrededor de unos 600.000 pesos. Por lo menos lo era hasta unos meses atrás, ahora debe haber subido más aún. A distancia, Adolfo debe ser espectador de cómo pasa el tiempo y ninguna de las advertencias logra hacer que estas personas abandonen la propiedad. Este hombre incluso cree que dentro de la casa se estarían subarrendando piezas. Todo mientras el deterioro de la vivienda se hace cada día más evidente. Y traen a otros desconocidos, a otros allegados, gente de mal vivir. Fuimos hasta la propiedad para conocer la versión de quienes la habitan. Esto fue lo que señalaron. ¿Quiénes viven en esta casa? Y mi amiga, la hija de mi amiga y otro amigo. ¿Y hace cuánto están acá? Como 2 meses parece. Sí. ¿Tienen planes de salir de esta casa? Sí, pues sí, no hay problema que la arriende a mi amiga, no hay problema, pero no sé si la va a arrendar, no sé, pues estamos en eso. Sí, gratis, tampoco no me gusta acá tampoco, si él lo arrienda sería mejor. Pues. Eso, si es que fuera cierto, debieran haber pasado a pagar del dinero en el momento en que ocuparon la propiedad, y nunca han tenido la menor intención de pagar. El mal rato no es solo económico, también acarrea un desgaste emocional. Adolfo recuerda con nostalgia el esfuerzo de sus padres para adquirir la vivienda en la que se crió y construyó recuerdos imborrables. Es una casa que compró mi papá con mucho esfuerzo, fruto de toda su vida de trabajo. Nosotros vivimos ahí, y que esté haciendo gente uso de ella y mal uso de la misma en forma abusiva y es realmente desesperante. 4 meses han pasado desde que esta casa habría sido tomada. 4 meses en los que Adolfo ha visto convertirse a su querida casa de la infancia en su peor pesadilla. Qué desfachatez, que se tomen la casa de esa manera, de que no paguen absolutamente nada, y que cuando se les pregunta digan, bueno, pero si nos quiere cobrar un arriendo que nos cobre, cuando deben todo lo que deben, ¿no? Y esa es la casa, esa es su casa de la infancia, esa es la casa que tiene todas las historias, que además de por sí es preciosa, ¿no? Pero él la destruía en manos de otros que no tienen ni el espíritu siquiera del mínimo respeto. Luis. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, ¿qué es lo que usted, si fuera su sueño hoy día que se pudiera cumplir ahora, qué es lo que usted quiere? ¿Que se vayan inmediatamente? ¿Poder negociar algo? ¿Que le paguen las cuentas al menos? ¿Cuál es el máximo anhelo frente a una situación tan lamentable como esta? Bueno, lo ideal sería que hiciera abandono a la propiedad a la brevedad. Sí. Ya no pueden seguir, no puede sostenerse esta situación de estar viviendo en forma gratuita durante tantos 4 meses ya. Y yo les pido que por favor tengan un poco de conciencia y que me devuelvan la propiedad, porque yo la necesito. Lógico. Incluso
he pensado tener algunos planes de regresar a Santiago y podría llegar a mi casa. Yo tengo grandes recuerdos de esta casa. Ahí yo viví gran parte de mi juventud y mi adultez temprana. Viví con mis padres, fueron los años más felices de mi vida. Yo tengo grandes recuerdos, por eso nunca he querido vender la propiedad. Claro. Pese a mucha gente que ha tenido interés en comprarla, pero yo no tengo interés en venderla. Claro, que pagara las cuentas de luz y agua sería como No, ya eso ideal. sería claro. Pero Sería casi como un prácticamente sueño. utópico, por Luis, pensarlo así. Oiga, esta casa para usted dice que tiene mucho simbolismo, muchos recuerdos de la infancia, de la adolescencia. Su Tiene un familia, gran valor emocional para mí. ¿Cómo enfrentó su familia también esta situación? Entendemos que su mamá se vio sumamente afectada también en un minuto. Claro, sí, por cierto, mi mamá es una señora bastante mayor, se ve muy afectada y yo básicamente le he ocultado gran parte de esta situación. ¿Para qué lo voy a fingir más? La verdad que ella no tiene conocimiento de la situación de la propiedad. Sí, sin duda. Mirna. Sí, Luis, también decir que lo que usted está viviendo es de verdad de las cosas más angustiantes que pueden vivir las personas, la impotencia de no poder hacer nada, y estamos aquí con nuestro abogado Felipe Besnier, porque hay una ley, pues, Felipe, ¿no? Así que es. la ley que dice devuélveme mi casa, y para poder decirle también a Luis, ¿le sirve esta ley a él? 100%. Bueno, primero mandarle un cordial abrazo, saludo a Luis, porque lo que está vivenciando Muy ahora... amable, muchas gracias. Sí, lo que estás vivenciando ahora, Luis, lamentablemente es algo que ya venía arrastrándose hace un tiempo, porque veía atentamente la nota y tuviste el caso de un arrendatario que en su momento no te pagó las rentas, ¿cierto? Claro. Y finalmente tuviste que iniciar un 10 juicio. meses. Claro, fue un tiempo bastante largo, lograste sacar a la persona de ese domicilio, de tu casa, ¿cierto? Y acto seguido vienen otras personas y se toman la propiedad. La verdad es que es súper lamentable, pero como recién lo decía Mirna, y como lo hemos estado contando, la verdad es que algunos días antes se promulgó recientemente una nueva ley que lleva por título justamente, la podemos conocer popularmente como la ley Devuélveme mi casa, ¿cierto? Que busca a través de un procedimiento más expedito recuperar, en primer lugar, ojalá lograr el pago de las rentas de arrendamiento pendientes, pero si el arrendatario no paga, poder recuperar la casa. Ahora, lo que tú estás vivenciando ahora es otra situación, ¿cierto? Claro. Porque es una toma, no existe un vínculo contractual entre las partes que están en la casa contigo, ¿cierto? Esto es una toma derechamente. Y la verdad es que la ley también trae novedades respecto a esa situación. ¿Por qué? Porque hace aplicable este mismo procedimiento, el de recuperar las rentas de arrendamiento, ¿cierto? O el de desalojo de la casa, a la eventualidad de que sea una persona quien se tome la casa. Así que el procedimiento es exactamente lo mismo. Así que los invito a revisar, porque seguramente esto a Luis le va a servir mucho. A ver. Por ejemplo, bueno, acá tenemos la primera gráfica, ley Devuélveme mi casa. Cuando procede, esto es para el caso de arriendo, ya vamos a llegar al particular caso de las tomas, pero en el caso de los arriendos procede cuando el arrendatario está moroso, es decir, no ha pagado la renta de arrendamiento, o bien se deben, por ejemplo, las cuentas de servicios básicos o los gastos comunes que muchas veces también se deben. Pero espérate, pausa, porque resulta que tú dijiste que no tenía que haber interpuesto el arrendador, en este caso, ninguna acción judicial previo. O sea, esto corre desde que se promulgó la ley, que hace 2 semanas. Exactamente, ¿por qué? Y de hecho, en su momento, cuando lo estuvimos conversando, hicimos la apreciación. ¿Por qué? Porque si ustedes estaban en esta situación previo a la promulgación de esta ley, que se promulgó el 6 de abril, si no mal recuerdo, hace poquito tiempo, ya habían iniciado alguna acción bajo el procedimiento antiguo, tenemos que terminarlo en base a ese procedimiento. Ya no podemos iniciar una nueva acción, ese procedimiento, si es que se notificó a la contraparte, tiene que seguir su curso, ¿ya? Pero si ese no es el caso, podemos aplicar perfectamente este nuevo proceso. Entonces, yo les decía, procede si es que el arrendatario no ha pagado la renta, ¿ya? O si es que, por ejemplo, no ha pagado los servicios de cuentas básicas, agua, luz, gas, etcétera, y también si es que debe los gastos comunes. E incluso, si a nosotros nos consta que la propiedad está siendo destruida, que también pasa mucho, bastante, ¿cierto? Podemos igualmente iniciar este procedimiento. Pasamos a la siguiente gráfica. No sé si tiene una pregunta, Luis, ahí. Es que escuchamos si tiene alguna pregunta. Continúe nomás, por favor. Sigamos entonces. Sí, atento, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta eventualidad? No perdamos de vista la figura, estamos en el contrato de arriendo, ya vamos a llegar al caso de la eventualidad de la toma, que es el caso particular de Luis. Tenemos que presentar esta acción judicial, demandar, ya tenemos que presentar esta demanda a un tribunal. ¿Qué es lo que va a hacer el tribunal? Va a notificar a la contraparte para que empiece a correr el plazo de pago. Ojo, algo súper relevante y novedoso que trae esta ley es que la notificación ahora se puede hacer a cualquier persona adulta del domicilio.
porque muchas veces los juicios se traban en esa instancia. Yo creo que las personas que nos están mirando y han vivido instancias judiciales saben que es un momento bastante complejo el de la notificación, porque la notificación por regla general, la primera, se tiene que realizar de manera personal al demandado, ¿ya? Y acá hay una novedad porque se puede notificar a cualquier persona adulta, al hijo, al que pillen en la casa, le entrega la notificación. Y el caso, ¿no es cierto?, de las personas que están tomadas, que tienen la casa tomada. Exactamente, sale alguien por la puerta, notificado, ¿ya? Desde ese momento entonces empieza a correr un plazo, que es de 10 días para que la persona pague o se defienda si es que eventualmente tiene algo que decir. Si no paga o no se defiende, el tribunal va a dictar una resolución, que es lo que tenemos por acá, para que las personas desalojen en el plazo de 10 días el domicilio. Y en el caso de una toma, como en el Y caso pasamos a la siguiente de gráfica, porque yo les decía, la ley hace aplicable este mismo procedimiento al caso de que alguien se tome la propiedad. ¿ya? Pero acá evidentemente no hay nada que cobrar porque no hay un contrato de arriendo. Podríamos demandarle los prejuicios ocasionados, ¿cierto? El lucro cesante, que es lo que la persona deja de percibir durante el tiempo que se ha tomado la propiedad, pero lo que busca este procedimiento en particular es que se devuelva la propiedad. Entonces hay que demandar, evidentemente lo tenemos acá, ¿cierto? Se demanda, por título esta demanda lleva como dato precario, y se va a notificar la demanda, que es la parte de la gráfica que tenemos acá. Se notifica a cualquier persona adulta del domicilio y se le va a dar un plazo de 10 días para desalojar el domicilio. Si es que eso no se lleva a cabo, el tribunal va a ordenar que se produzca el desalojo con auxilio de la fuerza pública, que en muchas ocasiones, lo hemos comentado, es la concurrencia de carabineros en el domicilio para forzar la salida. Hay otra gráfica más, entendemos. Sí, Felipe, bueno, ¿no? básicamente esto es el auxilio de la fuerza pública. Si no entregan la propiedad. Si la propiedad no la entregan en 10 días, el tribunal va a dictar una nueva resolución. Van a mediar evidentemente algunos días entre que se constata el no desalojo y la dictación de la resolución, y el tribunal va a dictaminar que proceda el desalojo con auxilio de la fuerza pública, que es lo que hemos querido graficar justamente en la pantalla. Así que va a concurrir carabineros con un receptor judicial. Correcto. Y va a forzar de alguna manera el desalojo de la propiedad. Felipe, ¿qué le dirías tú entonces a Luis con toda esta situación que está viviendo ahora? La verdad, bueno, lamento mucho la situación que estás viviendo, Luis, porque por lo demás tú tienes una afectación mayor, ¿cierto? Porque esa casa fue la casa donde tú creciste, te criaste, jugaste, tú lo decías, tienes un recuerdo muy lindo. Así que desde ya brindarte todo el apoyo, y yo creo que lo podemos ayudar como programa, ¿no? Me comprometo ahí a poder gestionar y tramitar personalmente la demanda para que lo posible estas personas salgan lo antes posible. Y la ley está tan recién publicada y promulgada que capaz que seamos el primer caso. Así que esperamos que sea un caso de éxito y poder entregarte algún tipo de ayuda. Luis, ¿le parece, nos queda muy poquito tiempo. Muy agradecido. Claro, nos queda muy poquito tiempo, Luis, pero por favor, ¿algún comentario respecto de esto? En primer lugar, encontré muy buena la nota de la periodista. Yo creo que dio las cosas esenciales. Y yo creo que es bueno que se visualice un poco el caso mío, porque deben haber miles de personas en una situación muy similar que se encuentran al límite, en un estado de desesperación evidente para recuperar sus propiedades. Y es extraordinario que haya salido una ley y que ojalá sea cumplida. Efectivo. Sí. Nos va a ir bien, Luis. Estamos claros. Muchas gracias, Luis. Gracias por habernos compartido su historia. Gracias a ustedes. Ya quedan ustedes contactados entonces con nuestro querido abogado Felipe Besnier. Gracias también, Felipe, por esa solidaridad a personas como Luis, que realmente está muy, muy compleja para poder erradicar a estas personas y ojalá que el peso de la ley también se haga efectivo. Entonces